Bienvenidos todos. Mi nombre es Tamara Aguilera, soy la presidenta de Xochiquipe y junto a Romina estaremos siendo las moderadoras de este conversatorio, en donde Ethel y Fernando nos van a presentar acerca de la kinesiología multimodal en la unidad de paciente crítico pediátrico. Les quiero comentar un poco de cómo va a ser la modalidad de este conversatorio. Lo que les voy a pedir es que todos tengan sus micrófonos apagados y en la primera parte nos vayan haciendo preguntas al chat. Tengan cuidado de que esté puesto para todos. De esa forma, nosotros con Romina podemos ir haciendo sus preguntas a Ethel y a Fernando. También al final estamos esperando poder conversar juntos unos 45 minutos, una horita. Al final de esos 40 minutos vamos a empezar a dar la palabra con las manitos levantadas de forma ordenada para que puedan hacer ustedes las preguntas dirigidas que quieran hacer. Y con eso, Romy, por favor, nuestros invitados. Sí, ahora estamos con dos colegas que son expertos ahí en el tema. Estamos con la kinesióloga Ethel Goiti, que es kinesióloga clínica y coordinadora del equipo de kinesiología de la OPC pediátrica del Hospital Clínico San Borja Riarán, y con el kinesiólogo Fernando Bustos, que es del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles y que es secretario del Comité de Kinesiología y Fisioterapia de la SLACIP. Así que muchas gracias por su participación, por ofrecerse a trabajar acá en este momento con nosotros y saquémosles provecho a esta presentación entonces, a este conversatorio. Vamos, Ya, Ethel. a ver, sí. A ver, chicos, vamos a partir entonces un poco para preguntarles por qué sería necesario considerar a la kinesioterapia multimodal dentro del ambiente de una UCI pediátrica. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Espero que todos se encuentren muy bien y que todo esto sea de alguna forma una presentación o un conversatorio bien fluido para que todos hagamos nuestras preguntas, consulten, no hay preguntas tontas, también para que vayamos desarrollando un poco las ideas y nada se vaya quedando en el tintero al final. Entonces, para partir, ¿por qué sería necesario tomar esta kinesiología multimodal y ocuparla en nuestra unidad de paciente crítico, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos? Es porque el paciente que está en la UCI tiene un contexto, y el contexto es que está sometido a ventilación mecánica invasiva, en algunos casos, la mayoría del tiempo, y que vamos a tener un paciente que está invadido con un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía, lo que es una vía aérea artificial, lo que va a hacer un bypass entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior, que nos va a limitar lo que es la termohumidificación fisiológica del cuerpo. Esto es lo que nos va a generar, obviamente, además, con la inmovilidad y la sedación y el bloqueo neuromuscular que pueden estar sometidos a nuestros pacientes, presencia de secreciones que no van a ser movibles fácilmente en este contexto. ¿Qué nos va a generar? Obviamente alteraciones del transporte mucociliar, alteraciones de la ventilación y la perfusión, alteraciones en el intercambio gaseoso, aumento del trabajo respiratorio, aumento de la resistencia y aumento de las presiones en la vía aérea, perdón, aparte del... ¿En qué se va a traducir todas estas problemáticas que vamos a vernos sometidos en la UCI? Que puede generar una mayor estancia en ventilación mecánica invasiva al paciente, una mayor estancia en UCI a raíz de esto, y sabemos que esta mayor estancia en UCI y en ventilación mecánica invasiva pueden aumentar la tasa de morbimortalidad que van a hacer, ver, que se van a ver nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál sería el rol del kinesiólogo o del fisioterapeuta, en este caso, en la UCI pediátrica? Nuestro objetivo, obviamente, se va a ver marcado en tres grandes áreas que las sabemos, que es la terapia ventilatoria a través de la modificación de parámetros ventilatorios, toma de mediciones, weaning, extubación, todo eso tiene que ver con la terapia ventilatoria. Obviamente vamos a tener un rol fundamental en el tema de la movilización y la rehabilitación para
evitar esta debilidad adquirida en UCI, que poseen nuestros pacientes, y también en lo que se va a centrar este conversatorio, que es la higiene bronquial. Para esto, nuestro objetivo general va a ser prevenir las complicaciones respiratorias relacionadas con la retención de secreciones atelectáceas. Obviamente, con esta retención de secreciones atelectáceas va a haber un aumento de las resistencias al flujo del paso de aire en la vía aérea, van a haber alteraciones de, como dije anteriormente, del transporte musicociliar, vamos a intentar mejorar este intercambio gaseoso depurando las secreciones y también reexpandiendo las atelectáceas que se pueden asociar. Para esto, nosotros tenemos la herramienta de la kinesiología multimodal, que ¿qué nos va a dar de bueno esta kinesiología multimodal? Que vamos a lograr aumentar la compliance pulmonar a través de la depuración de secreciones y apertura de atelectasia, mejorar la oxigenación, lamento ser majadera con esto, pero es importante porque es la evidencia, y prevenir las neumonias asociadas al ventilador mecánico. Aquí me quiero detener un poquito con el tema de la evidencia con respecto a estas aristas, que lamentablemente tenemos muy pocos trabajos que avalen estas consecuencias, o sea, de nuestro trabajo, pero sí hay un trabajo de Malo, que el 2009, que respalda el tema del fisioterapeuta, el kinesiólogo en la unidad de cuidado intensivo, porque hizo un trabajo de 510 pacientes, donde en grupo control no se le realizó ningún tipo de fisioterapia respiratoria ni motora, y en un grupo de, como de, un grupo de, ¿cómo se puede decir? Intervención. De intervención, sí, perdón. En un grupo de intervención sí se le realizó. ¿Cuál fue el outcome de este trabajo? Que tuvo una muy buena tasa porcentual de efectividad en el grupo de intervención, en el cual disminuyó el tiempo de estancia en ventilación mecánica y también disminuyó, en consecuencia, el tiempo de duración de la estadía en UCI. Entonces, hay poquita evidencia, pero la hay, porque lamentablemente la mayoría de los trabajos tienen harta deficiencia metodológica o muy poquito N, pero de esto ya vamos a estar hablando un poquito más adelante. Ujú. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es la kinesiología multimodal? Porque estamos hablando de multimodal para arriba, multimodal para abajo. Al final, en palabras simples, es utilizar más de una técnica kinésico-kinesiológica respiratoria. ¿Ya? Aquí en el cuadro de la derecha pusimos un poco las mayor utilizadas dentro del contexto del paciente en UCI sometido a ventilación mecánica invasiva, que son las maniobras sobre el tórax, la hiperinsuflación manual, la hiperinsuflación mecánica, el posicionamiento, la movilización y la succión endotraqueal, que son todas partes de nuestro quehacer kinésico dentro de la unidad de cuidado intensivo. Claro, ahí yo te voy a interrumpir al tiro de tel, porque me parece como bien interesante esta parte, primero porque muchas personas, que yo te lo comentaba hoy día cuando estábamos ahí en nuestra coordinación, ¿cierto? Primero es que probablemente si las personas buscan kinesiología multimodal, no encuentren nada en realidad, ¿ya? No es un concepto transversal ni mucho menos, solamente es básicamente como agrupar estas terapias. Lo segundo es que, ¿cuáles serían un poco los términos que serían tal vez más globales cuando hablamos de estas técnicas, ¿cierto? No sé si ahí se les ocurre alguno. eh, ¿qué otro término, cuando los buscamos en la literatura, podría ser? Como para equiparar de lo que estamos hablando ahora. Sí, un poco se hace también la comparación con lo que es la fisioterapia respiratoria, la fisioterapia sobre el tórax, la agrupación de todo esto, Ujú. más que nada, por ahí va la cosa. De hecho me acuerdo que incluso posteamos una vez un trabajo que estaba presentando esto multimodal como una estrategia innovadora de reclutamiento. Y cuando te ibas a leer la descripción, de repente aparecía una maniobra
como las que hacemos los kinesiólogos, pero ese trabajo bajo ningún concepto te decía kinesiología multimodal. Claro, Pero era. ahí es donde yo llamo un poco a que no estamos hablando de algo nuevo, digamos. No es un concepto nuevo, solamente es un término para englobar todas estas estrategias. Em, Porque, claro, cuando uno habla de fisioterapia respiratoria, probablemente te van a aparecer más trabajos relacionados al paciente ambulatorio, ¿cierto? El drenaje bronquial, las técnicas de expiración. eh, no sé, pues, cosas más específicas, el gol, ¿cierto? Esas cosas así como bien como del ambulatorio. Em, si uno utiliza el término como higiene bronquial o en ventilados, por ejemplo, probablemente los trabajos que van a aparecer van a ser de hiperinsuflación manual, mecánica, eso es como habitual. Y cuando uno empieza a buscar como bien enfocado en la UCI, obviamente va a aparecer el término de movilización temprana, ¿cierto? De activación, pero cuando vamos a pediatría nos encontramos nuevamente siempre con una problemática ahí en términos de los trabajos, el sustento de la evidencia. Em, y si algunos de ustedes ya han visto revisiones en relación al tema, les ha tocado verlo o mirarlo, van a ver que hay colegas que tienen revisiones publicadas que la verdad que uno queda un poco deprimido después de leerlas. Exactamente, Dice, ¿cómo puede ser que esto esté escrito y en realidad es lo que hacemos todos los días habitualmente, en la UCI? ¿Ya? No sé, exactamente. ¿cuántos habemos conectado ahora? 33. Eh, no sé si de los Sí, que están, todos trabajan en UCI, algunos no, les interesa o no. De los que trabajan en UCI, ¿quiénes utilizan alguna de estas técnicas al atender a sus pacientes? Eh, y un poco enlazarlo también con la primera diapositiva que mostró Ethel, que es como el contexto un poco, porque ahí uno dice, eh, ¿quiénes? Ven que exacto. cuando hablan igual como del ambulatorio, tuvimos estos problemas con las normas IRA, etcétera, ¿cierto? Donde la quine servía, ¿o no? Para la bronquiolitis, para la neumonía, como que era un, La Cochrane, un la problema, famosa claro. Cochrane. Y entonces ahí uno dice, bueno, si había ese problema en los pacientes ambulatorios, sin duda que lo va a haber en los ventilados. Entonces, ¿habrá Exactamente. algún grupo de pacientes en el que yo deba sospechar que esto va a andar bien o no? Y por ahí tal vez tenemos que ir dejando algunas ideas. Algunas Eh, ideas sobre la selección del paciente al final, de que tenemos que dejar en nuestra práctica de clínica, esto es como recomendación, el hacer por hacer, porque sí, porque no, porque tal vez me funcione, ujú, sino que estar en constante perfeccionamiento, leyendo, informándonos sobre lo que si estamos haciendo es un beneficio o un deleterio para el paciente. Ahora, dentro de este marco que tú decías de las investigaciones, de las revisiones bibliográficas que hay con respecto a la epinefrina manual, sobre todo, que al final siempre las conclusiones son no podemos ni recomendar o no podemos de rutina, ¿cierto? No de rutina. de Exacto. rutina, o entonces lo único que nos queda es hacer esto, como conversar con nuestros pares, conversar con no sé, el que tenga mayor experiencia en la UCI o en el trabajo, un poco buscar por ahí, ser un poco más busquilla para nuestras intervenciones. Claro. ¿Cuáles, probablemente de todos los que nos están escuchando ahora, no sé quiénes tal vez utilizarán, pueden ahí ir dejando sus comentarios, eh, cuáles son sus estrategias para valorar y decir, ya, si este paciente sí eh, merece una quine o merece, ¿cierto?, que lo atendamos, o no, cuál tal vez sería a quien no le haríamos nada. Eh, Eso es algo que aprendieron solos, se enseñó, em, Exacto. y, Porque me lo y- dijeron, porque tiene claro, indicado el KTR por sí. 3, el KTR por Bueno, 2. eso también es como muy de nuestra práctica, ¿no? Que los pacientes, a todos hay que atenderlo una, dos veces, o tres, incluso hasta podríamos hablar de ese. No sé si recuerdan que en algún momento estuvo bien de moda, en boga, ¿cierto? Hablar como de cuántas intervenciones teníamos que hacerle a nuestros pacientes.
Y ahí estaban algunas escalas, hubieron algunos intentos ahí de escala, ¿cierto? Eh, que hablaban sobre el rendimiento y esas escalas consideraban cosas como que el paciente estuviera ventilado o no, que estuviera con más FiO2 o no, que estuviera con más secreciones o no, intentando buscar, ¿cierto?, cuáles serían estos grupos de pacientes que de verdad pueden requerir más de nosotros o más intervenciones. Entonces, la verdad es que este tema yo diría que se habla menos de lo que debería, porque para lo prevalente que es en las unidades, creo que lo discutimos poco, Es ¿ya? un poco tabú, igual también. Sí, sí. Es un Y poco eso, y tabú. es un poco tabú porque tenemos poco piso, digamos. Sí, po. Sí, Y porque hay poco. involucra también un tema de calidad también, ¿cachai? Porque de repente muchas veces en nuestras unidades o en los hospitales, las clínicas, donde sea, te exigen cierta cantidad de prestaciones de las cuales muchas veces si uno se rige, por lo menos, por ejemplo, así muy acotado, el tema de la succión endotraqueal, donde las últimas guías de succión te dicen, oye, no vayas a hacer succión porque sí, porque de rutina, porque eso puede ser generar más deleterio al paciente. Ujú, Entonces, ¿cómo un poco aquí también meto del gremiado, cómo nos sentamos con nuestros equipos también a un poco educar, enseñar lo que hacemos y que no sea el típico, no, es que el quien saca apoyo. ujú, claro, Eso sin también duda. es súper importante. Entonces, Bien, entonces, digamos, para avanzar con esta parte, consideraríamos entonces, hablamos cuando hablamos de kinesiología multimodal, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a todas estas formas que tenemos un poco para eh, lo que es la higiene bronquial, de cierta forma, pero también considera el posicionamiento o la movilización como sí. parte de esa estrategia, ¿ya? Sí, no busquemos, o sea, o no encasillemos a la movilización y al posicionamiento solo como una práctica para evitar la debilidad adquirida en UCI. Ujú, O sea, también podemos optimizar el tema del posicionamiento, la movilización, con leves cambios para generar un mayor clearance mucociliario, una movilización y hasta de repente con zonas dependientes, independientes del pulmón, mejorar la perfusión, mejorar la ventilación y de que sea más fácil después realizar las maniobras para terminar en la succión. ujú. Y es importante también irnos por el otro lado de qué no consideraríamos nosotros como kinesiología respiratoria multimodal. Ya, yo Claro, creo porque que ahí está aquí lo que tú decías. En el fondo, por ejemplo, podríamos hablar de fisioterapia respiratoria y por lo tanto ahí se abre una gama importante de técnicas. Entonces, en el contexto de UCI, ¿cuáles de esas en realidad no las no estamos, van, no van? nada que ver. Claro, ya lo estamos. Obviamente, yo creo que hay que dejar de lado, o sea, se sabe que hay que dejar de lado todas las técnicas o técnicas instrumentales que no van al caso porque tenemos un paciente poco cooperador intubado. O sea, o puede ser colaborador intubado, pero que tiene este contexto de vida aérea artificial. Ujú, Por ejemplo, los incentivadores o estos técnicas instrumentales que son de por sí solas la técnica completa, como pueden ser los chalecos de vibración, por ejemplo. Un poco también yo quiero aquí aclarar un puntito de las técnicas sobre tórax que no van al caso porque tenemos al paciente con esta vía aérea y también las que no van al caso porque están ya dejadas de lado porque tenemos evidencia de que generan deleterio en el paciente. ¿Cómo lo es el clapping o también el drenaje postural, o en verdad el drenaje postural no genera mayor deleterio, pero las percusiones, el clapping, se ven que no optimizan el flujo expiratorio, entonces, y también podrían tener consecuencias hemodinámicas a través de arritmia o hasta en la población pediátrica generar algún tipo de broncoespasmo. claro. Entonces, Bueno, ahí también por hay que ejemplo tener está un poco... el drenaje postural, uno no lo considera así como de entrada, primero porque para ser honesto, ¿cierto? O estricto, hay que posicionarlo en posiciones en las que en realidad en la UCI pueden ser complejas o difíciles, o el paciente está muy inestable, o está grave, etcétera.
Entonces, en realidad, uno, me atrevería a Sí, decir que poco o ninguno hace drenaje así postural o drenaje autógeno y esas no, cosas, o sea, ¿cierto? si estamos Eh, pensando en poner al paciente en Antitrendelenburg, por ejemplo, y queremos, y una de de los criterios para evitar la neumonía asociada al ventilador mecánico es el semifowler, estamos pisándonos la cola. claro. Estamos pisándonos la cola, obviamente. Y De ahí además que vendrían las otras que no, que son las hemodinámica. que en pediatría como que se dejaron de usar. Están dos escuelas, ¿cierto? Como que discípulos de Postiux, digamos, que son las técnicas como de expiración más lenta o que pueden ir progresivamente aumentando a técnicas de expiración forzada. em, y que probablemente sí las estemos utilizando un poco más, todo lo que es técnicas de expiración, digamos. Em, y no sé ahí, tal vez lo podemos dejar al comentario. Tú lo habías puesto por ahí, bloqueo, sí, no, presión, descompresión, que es un poco algo similar a lo que uno haría, digamos, con una expiración forzada. Exacto. Em, y ahí uno se da cuenta que cuando ha tenido alumnos, en realidad, se da cuenta que uno dice, bueno, ¿qué estrategia, cierto? ¿Qué técnicas va a usar en este paciente? Y la verdad que la tienen súper fácil los colegas porque Digo, hay respiración. poco, po, ¿ah? Sí. Hay poco donde elegir, hay poco donde Exacto. elegir. Em, Sí. A mí pero, siempre me hacen esa pregunta los internos. Así sí, como, pregunta de profe, examen, ¿no? sí, así como, ¿y dónde queda el clapping? ¿Dónde queda las vibropresiones? Pero si se sabe que las vibropresiones tienen que ser de 5 Hz a 17 para que... Y entonces uno queda ahí, pucha, ¿cómo ponemos la práctica clínica con lo que nos dice la evidencia? O poco evidencia, o al final el tema más como de letras, Ujú. como de la enseñanza de todas las técnicas. Bueno, justo yo creo que esto que estamos hablando ahora es lo que comentábamos recién, digamos, del el poco piso. Yo creo que por eso hablamos poco de este tema, en realidad. Exacto. Tenemos poco De hecho, Hablamos lo piso. poco comparto. porque, Si tú lo buscas como kinesiología multimodal, prácticamente estamos en esta generación definiendo qué significa kinesiología multimodal. Gran parte de este conversatorio te diría que son los pocos pasos que hay para definir como kinesiología respiratoria multimodal. Claro, o sea, Así que, qué le estamos haciendo a nuestros pacientes, digamos, para permeabilizar la vía aérea, para expandir, para exacto. favorecer la ventilación, etcétera? ¿Qué es lo que le estamos haciendo? Un poco eso es lo que tratamos de abordar en este Es conversación. Bueno, y aquí eh, está parte de lo que estábamos conversando. un poco eso sí, como hacíamos aquí esto es fluido. Ujú. Hacer también un anexo de que al final si buscamos kinesiología multimodal dentro de lo que es el Google, por ejemplo, nos vamos a encontrar con más lo que hacen los colegas de músculo esquelético, de traumatología, con respecto al uso de distintos métodos o metodologías para generar sus ejercicios terapéuticos, etcétera. Eso un poco. Y con respecto a las técnicas de kinesiología respiratoria en pediatría, que fue una pregunta que nos mandaron por ahí. Claro, como decía Fernando, tenemos obviamente la clasificación de POSTEW, donde un poco aquí, no quiero ser majadera, pero eh, vamos a intentar hacer un poco como un monstruo de todas las técnicas, porque al final, si hiciéramos tal cual nos dice la literatura que tendríamos que hacer la maniobra, todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos con lo que hacemos. De repente, sí, en pacientes muy acotados ocupamos, por ejemplo, los bloqueos de bloqueo, bajo ciertas condiciones que tenga. En otras vamos a ocupar, por ejemplo, la descompresión, la compresión-descompresión, pero sí o sí la más utilizada va a ser la aspiración lenta prolongada, que al final lo que va a generar
es un aumento del volumen expiratorio para centralizar las secreciones. Entonces, de los bronquios medios y los bronquios proximales, donde nosotros nos vamos a centrar para hacer nuestras maniobras sobre el tórax, para generar esta centralización de las secreciones. Y en el cuadro a la derecha, un poco, bueno, aquí como que agarré de las últimas literaturas que existen sobre la kinesiología respiratoria y de que nos dicen de estos un poco cuadritos, pero la puse también de modo de crítica, porque, bueno, limitaciones obstructivas se refiere al paciente hipersecretor y qué maniobras vamos a poder utilizar en pacientes no colaboradores y colaboradores, que obviamente corté el colaboradores porque no viene al caso, pero aquí se nos dice, ocupa las vibraciones, las percusiones, los drenajes posturales, los shaking, la tos asistida, ¿cierto? También estos mecanismos de vibración extratorácica o Ujú. intratorácica y la aspiración de secreciones. Y dentro de lo que podemos hacer con nuestras manitos, la tos provocada y la aspiración lenta prolongada. Pero lo importante de acá es que también nos meten los sistemas mecánicos de insuflación-exsuflación, ¿cierto? Que también es un tema un poco controversial de ocupamos un asistente mecánico de tos o un insuflator-exsuflator en nuestra unidad de cuidados intensivos, o se ve más en el paciente crónico que llega a la unidad. Claro, es que ahí Eh, volvemos a hablar como un poco de lo mismo, porque hay veces que este consenso de que eh, realmente uno se saca el sombrero, ¿cierto?, con el trabajo que hizo Marisol y todo el equipo del consenso chileno de técnicas kinésicas en pediatría. Pero cuando uno llega al paciente UCI ventilado, va quedando como un poco corto esto, o sea, como que no, eh, está obviamente más pensado en el paciente, tal vez hospitalizado, pero respirando espontáneo, digamos, no el paciente tan intervenido. Entonces, claro, el asistente tos y todas las otras técnicas que tú mencionabas, las describen, las organizan, ¿cierto? Las explican, pero de ahí hay que haya, no sé, un apartado, por ejemplo, de paciente UCI. Tal vez este sea hay un muy momento, poco. digamos, para que nos juntemos como sociedad, ¿cierto? Y empecemos a hacer un catastro, tal vez, de lo que estamos haciendo, lo que no. em, y cuáles serían tal vez recomendaciones o qué es lo que estamos haciendo un poco para ordenarnos y tal vez trabajar todos un poco más parecido. Por ejemplo, lo que tú estás mostrando aquí, que esto como de inspiraciones lentas, como que van aumentando progresivamente, es algo que personalmente yo sí utilizo. Siempre parto con tiempo inspiratorio muy largo, lento, y tiempo expiratorio lo mismo, y flujo lento, y presiones sobre el tórax lentas, y que esto va aumentando progresivamente hasta que se siente que las secreciones van a vía aérea más central, ¿sí? Disfrénico, Pero claro. esto, nuevamente, o sea, no tiene un sustento como importante, entonces ahí volvemos un poco al mismo punto, que son como lo que uno podría hacer como la escuela, ¿ah? De dónde viene Exacto. uno, por dónde ha pasado, ¿Quién te ¿cachai? enseñó? ¿A quién, o Exacto. cómo tú fuiste adoptando tu propio? Yo siempre he dicho, bueno, dentro a los colegas o a los internos, de que aquí no hay una receta de cocina, porque al final cada uno con nuestro propio cuerpo, al final las herramientas más nobles son nuestras manos y vamos adaptando nuestra propia técnica que nos va dando resultados clínicos, o sea, Ujú. ya sea que estamos viendo en el monitor de que tenemos obviamente un aumento de la oxigenación, o de que me resultó mejor para hacer más corta la sesión y no generar algún tipo de deterioro clínico, etcétera, etcétera. Entonces, al final es un poco ambiguo todo esto, Ujú. No sé pero si a ustedes les ha pasado con los internos de repente, de que pasa mucho que uno les tiene que ir diciendo como, l- al final vas evaluando constantemente con cada técnica cómo va respondiendo el paciente, que a veces eso no lo tienen tan claro, piensan que es al principio y al final, pero mientras uno va haciendo la técnica, va notando eso que dice el Lidl, o sea, vais viendo que el paciente dejó de fremitar,
que en la curva del ventilador vas viendo menos secreciones y todo, entonces, claro, como que vas integrando un poco las técnicas al mismo tiempo, la evaluación se va sumando al mismo tiempo y al final uno lo hace fluido, pero los que van partiendo de repente no lo tienen tan claro. Claro, es muy bien, porque en el fondo eso es. No, yo diría que no te lo enseña, o sea, de partida el intensivo siempre un poco va a depender de la escuela, no está asociado al pregrado necesariamente, ahí ya hay una limitante. Después tienes la escuela que sea tu profesor, digamos, y después tienes esto que es como bien de arte igual, o sea, eh, lo que tú dices es, mientras estoy haciendo la técnica, también estoy atento a lo que está pasando, ver si lo que estoy haciendo tiene realmente resultado. Exacto. Yo creo que a más de alguno, tal vez saliéndonos un poco de lo del intensivo, ha sentido que él está apretando al niño y no pasa nada en realidad. Ya que no hay un flujo expiratorio que corresponda y no está. Y ahí uno dice, bueno, hasta aquí nomás, pues, o sea, no vamos a Exacto. seguir haciendo como que estamos la quine, ¿cierto? Y en realidad no está pasando nada. Entonces, Y eso además, lo que dices tú, Romina, y lo encuentro muy importante, que es que en el momento también estamos evaluando si es que esto va bien o no. sí, y además tenemos una ventaja considerable con respecto a nuestros colegas, por ejemplo, de un médico quirúrgico o de un básico, que es la constante monitorización del paciente. O Ujú, sea, claro. tenemos las herramientas para ir perfeccionando nuestras técnicas al final. Entonces, eso también es muy bueno. Ujú, Y ahí aquí también hicimos un poquito la tabla de comparación entre lo que estábamos hablando anteriormente, que es la expiración lenta prolongada, que es esta técnica manual de asistencia expiratoria activa que va a generar este volumen expiratorio mayor para generar la centralización de las secreciones. Aumenta, como dije, el volumen expiratorio normal, o en este caso, el volumen expiratorio que no podemos programar en el ventilador mecánico. eh, y la vamos a realizar poniendo nuestra manito con la zona hipotenar en el tórax del paciente, la otra manito en el abdomen, y haciendo esta compresión de la mano del tórax craneocaudal y la presión del abdomen en dirección contraria. ¿Cuándo se debería realizar esta maniobra o esta técnica? Cuando estamos en el término de la aspiración activa del paciente o la aspiración que está programada en el ventilador, para llevarlo a un volumen residual durante 2 a 3 ciclos y mantenerlo ahí. Entonces, es la técnica más utilizada, se puede complementar con vibropresiones también, y va a ser la de preferencia para la mayoría. ¿Por qué? Porque no genera mayores deleterios en la clínica del paciente, a no ser de que el paciente tenga reflejo, perdón, que tenga, sí, pues como, ay, ¿cómo se llama? Que tenga reflujo, eh, obviamente esofágico, porque ahí un poco nos pisamos la cola del vómito. La compresión-descompresión, hacen estas compresiones manuales sobre el tórax durante la fase expiratoria con una posterior descompresión rápida al inicio de la inspiración. ¿Cuándo nos va a servir esta técnica? Al final, la teoría dice que cuando nosotros comprimimos, generamos, puede ser una compresión lenta igual, pero lo que generamos es este mayor flujo perdón, este mayor volumen expiratorio. No vamos a hablar de flujos todavía porque eso va después. Y esta descompresión rápida lo que va a generar mayor volumen inspiratorio, lo que podría reclutar nuestras zonas atelectásicas del pulmón o desreclutadas. Eh, y los bloqueos, que es bloquear con nuestras manos un segmento torácico para favorecer la ventilación y la reexpansión del otro. Cuando no vamos a elegir estas técnicas, estas dos últimas sobre todo, cuando tenemos pacientes con algún tipo de fractura costal, obviamente, cuando hay segmentos del pulmón, o sea, cuando el pulmón ya está totalmente infectado, tengo muchos focos de condensación, o algo que fuera para hacer, obviamente va a deteriorar la clínica de oxigenatoria del paciente, o nos vamos a pisar la cola y vamos a telectosir al otro. Y eh, aquí es el tema, porque la literatura dice que la principal
principal bandera roja para nosotros no hacer esto es la inestabilidad hemodinámica Ujú, o la inestabilidad clínica. claro. Y en nuestra unidad de cuidado intensivo, gran porcentaje de nuestros pacientes, sobre todo en una fase aguda, va a tener deterioro, o sea, perdón, ay, va a tener deterioro hemodinámico en nuestra fase aguda, ¿cierto? O clínico. Y hay que estar mucho ojo con eso, mucho ojo con Ujú, eso. Eh, Se me quedó en el Nos tintero el llegó decir que los un poquito bloqueos... atrás, nos llegó una Ah, pregunta. eh, ¿sí? con la presión descompresión, ¿no generará que lo logrado en la compresión se pierda con la descompresión muy rápida? Si yo estoy, yo creo que se refiere a que en el caso quizá de un paciente más obstructivo, que está también quizá un poquito de dictación y se vería beneficiado de esta maniobra en particular, hace una compresión tratando de desinsuflarlo, de mover, de hacer todo lo que nos puede dar esta presión y después cuando descomprimo, pum, lo lleno de aire, que no fue para generar un flujo turbulento quizá, pero quizá estoy insuflando, quizá eso va un poco la Claro, pregunta. es que, o sea, lo que hay que entender ahí es que cuando se hacen los bloqueos, personalmente yo la verdad que diría que lo ocupo poco o nada, pero la idea del bloqueo, digamos, es que por un par de ciclos tú estás generando un aumento de la resistencia de la presión en un hemitórax, ¿cierto? Y eso intenta distribuir el aire La hacia distribución del la zona volumen. contraria. Por lo tanto, la técnica en realidad se está generando en la medida que yo estoy distribuyendo o estoy intentando que el aire vaya hacia esta zona que está desbloqueada, ¿sí? La que no tiene la compresión manual. Entonces, es en ese momento en el que está ocurriendo el efecto, digamos, de la técnica. Y cuando yo suelto el tórax, obviamente va a haber una expansión hacia el lado, va a haber flujo diferente, pero en el fondo la técnica está ocurriendo durante el bloqueo y por lo tanto es en la entrada de aire dirigido hacia el lado que no está comprimido el fundamento de la técnica. Sí. Así que es Hay, un poco como para clarificar ahí. Oye, sí, y y hay ahí en eso, ya estás hablando del, perdón, Etel, ya que estás, ¿sí? Fernando, hablando del bloqueo, antes de volver un poquito a la presión, descompresión, en el bloqueo, Fer, llega una pregunta que dice, ¿esa técnica, perdón, del bloqueo, lo hace según la edad del paciente por la ventilación colateral? Eh, Con los bloqueos. sa- Lo hacen según la edad. Bueno. Como Eh, si fuera mira, como después de Sí. cierta edad, porque antes no hay ventilación colateral. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Lo que claro, lo que pasa pasa sí, a ver, dale, dale. 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 Lo que pasa es que me acuerdo, seguramente hay un estudio en adulto en particular, Mm. chileno, que menciona que los bloqueos no tienen mucha efectividad. De hecho, ¿pero por qué? Porque el tórax del adulto es distinto al tórax del niño. Mm, Y entonces la gente en algún momento quedó aparentemente en el común de que el bloqueo en sí pareciera no servir. ¿Qué pasa en pediatría? Hemos generado poca o ninguna evidencia, y volvemos a lo que conversaban los ujú. chiquillos. Mm. Eh, Entonces, pregunta en pediatría. Claro, no está de nuestro lado lo que es la compliance torácica, que el niño prácticamente lo pudo aplastar por la Aplastar mitad. con- claro. Sí. Pero De nos hecho, hace ayudaría la poquito ventilación hay, colateral. hay, hay un trabajo, hace súper poco, de esos trabajos que comienza así como nueva técnica, y uno lo ve Ah, y dice, sí, bueno, esto es ese lo que hacemos todos los trabajo. días, que ocupa el ambú, tengo una telectasia, vamos a ponerlo bien, ejemplo, tengo una telectasia, lóbulo superior derecho. Entonces lo conectan al ambú, ¿cierto? Bloquean el lado izquierdo y hacen un par de ciclos, ¿cierto? Seguido tal vez de una compresión expiratoria. Y eso lo definieron, digamos, como una técnica, 5 6 ciclos, tiempos, etcétera, succión, eso, quedó definido para ese trabajo. Y básicamente lo que ellos demostraron era que después de un par de intervenciones de esto, la telectasia se revertía. Hicieron ¿Ya? como una especie de protocolo. Claro, y eso en el fondo, o sea, aquí pregunta, por ejemplo, si se hacen ambos hemitórax. La verdad es que uno no llego a donde el paciente le voy a hacer un bloqueo a un lado y después bloqueo al otro. Sería una técnica que uno pudiese escoger si yo tengo derechamente una telectasia en uno de los campos, Especie. ¿cierto? Entonces yo bloqueo el campo contrario intentando distribuir el aire hacia ese lugar y que el aire entre a la fuerza, digamos, Sí. ¿ya? Aquí, Eh,
Efectivamente, los lactantes, como no tienen esta ventilación colateral, son más propensos a generar atelectasia. Y por ahí va un poco tal vez la pregunta. Ellos sí tienen una predisposición a generar las atelectasias, pero Exacto. no sería eh, la edad, digamos, necesariamente, digo, el lactante entonces bloqueo, el otro no. La verdad que eso no está tan así por lo menos. No, ¿Ya? aquí entra el tema de la evaluación. La evaluación tiene un rol muy fundamental al final en la línea de seguimiento de acción de qué estrategia vamos a ocupar o qué técnica vamos a ocupar. Es muy importante porque no solamente la evaluación, yo digo, de la parte de auscultación, sino que también es importante ver el tema de la ecografía pulmonar, por ejemplo, que está muy obviamente que ahora es lo que la lleva. También el tema, no sé, poder las radiografías que se le hacen al paciente o Ujú. también la sumatoria de todas. Sí, po. Bueno, ahí, por ejemplo, estoy viendo a Sebastián Gajardo que hace un alcance que también es súper importante. En el fondo que hay que hacer una diferencia entre que el lactante tiene una buena compliance torácica, ¿cierto? Pero baja compliance pulmonar. O sea, el pulmón tiende más al colapso al compararlo con el adulto, ¿cierto? Pero tenemos un tórax que es muy blando y eso es lo que estaba tratando de mostrar Tamara, en el fondo, que Sí. efectivamente tal vez nuestras técnicas en nuestros pacientes puedan ser más efectivas que lo que sabemos de adultos, porque tenemos una relación, digamos, fuerza, tamaño de tórax que nos favorece, ¿ya? Ahora, para Y seguir cómo, avanzando un poco, perdón. yo les quería, esta diapo lo único que quiere rescatar es lo que está ahí en lo que dice barreras. ¿Cuáles son las barreras por las que no hemos podido, digamos, demostrar que lo que hacemos es útil? Y ahí están algunas de las que se han propuesto, ¿cierto? Que es muy difícil hacer un estudio que tenga, por ejemplo, un placebo. ¿Cómo hago un placebo contra una quine? ¿Ya? Que sea ciego, además, ¿sí? Porque la técnica tiene una intervención directa sobre el paciente. ¿Cómo hago algo que sea ciego? No se puede. No existe un tratamiento estándar que yo pueda comparar. O sea, yo digo, o no le hago nada nomás, ¿sí? O no le hago nada, uno sí y otro no le hago nada. Probablemente a esta altura, digamos, que un paciente que esté con un cuadro respiratorio y que no le haga nada, Poco ético. no sé si va a pasar el comité de ética eso, ni siquiera sé si va a pasar a los residentes de la unidad, ¿ya? Poco Hay probable, poco factores, Probablemente probable. no. claro, Van a empezar a hay, decir, ¿para qué te ah, traje? claro, Claro. hay factores incontrolables, o sea, cosas de los niños, ¿cierto? Del tamaño, incluso de uno, o sea, cuánta fuerza hago yo, cuánta fuerza haces tú, cuánta presión. Las técnicas en el paciente ventilado están menos definidas que en los pacientes ambulatorios o, digamos, en ventilación espontánea. Y por último, ¿cuáles son esos resultados que vamos a ir a evaluar? ¿Ya? Eh, y esta revisión, que es antigua, probablemente una de las primeras que se hizo en relación a técnica de fisioterapia en el tórax, en niños, ¿cierto? Ventilado, y que dio pie a que tuviéramos esta mala fama, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, lo que está sobre esta como línea amarilla, hipoxia, arritmia, cambio de la presión, o sea, yo no sé, eh, yo por lo menos ya llevo 14 años en UCI, eh, yo creo que nunca he visto algo como esto. Entonces, dice, ¿de dónde viene esto? Y cuando tú ves la revisión y revisas los trabajos que están incluidos, está lo que está ahí, o sea, hay reportes de casos en prematuro extremo, en animales, cartas al editor, o sea, el nivel de evidencia es realmente bajísimo. Pero eso es lo que hay. Y lo que hay decía que ocurre esto cuando le hacemos la fisioterapia del tórax, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso limita un poco que uno vea, oye, esto es lo que yo hago, lo hacemos porque tiene respaldo. Por otro lado, fíjense que ahí está, ¿qué es lo que hacían ellos? Percusiones, vibraciones, drenaje postural, tos asistidas, succión. O sea, probablemente nada de lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿ya? Entonces, es un poco defender o decir, ¿por qué tenemos este problema? ¿Ya? Ahora, vamos un poco ya a la práctica, ¿cierto? Y cuando hablamos de técnica, ya comentamos, ¿cierto? Vamos a hablar de hiperinsuflación ahora, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, tenemos que
hay un concepto que es importante, que es este flow bias, ¿cierto? Que hace referencia a esta relación entre el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio, ¿sí? Básicamente, así, en palabras muy simples, lo que tenemos que buscar es que haya una relación entre el flujo expiratorio y el flujo inspiratorio que favorezca la movilización de secreciones hacia cefálico, ¿sí? Y para que ocurra eso, varios trabajos fueron explorando cómo tenía que ser esta relación. Y partió siendo como una diferencia entre PEF y PIF, y finalmente terminó en una relación que tiene que ser superior a los 33 litros por minuto. O sea, el flujo expiratorio menos el flujo inspiratorio, dar un total de al menos de 33 litros por minuto. Y ese flujo se asocia con desplazamiento de moco a cefálico, ¿sí? Entonces eso es lo que busca un poco la hiperinsuflación, y si lo asociamos con técnicas sobre el tórax, buscamos exactamente lo mismo, mayor flujo expiratorio, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿quiénes vigilan esta relación en sus pacientes ventilados? ¿Ah? ¿Quiénes andan viendo cuánto PEF, cuánto PIF? ¿Será que en un modo tiene mejor relación que en el otro? ¿Sí? Y ahí pueden ir comentando, sí, yo lo hago así, lo hago de otra forma, pero ¿quiénes andan, vigilan esto? Y tenemos dos alternativas, ¿sí? O lo hacemos de forma manual, el AMBU, y ahí hay un trabajo australiano que muestra que la hiperinsuflación manual es la técnica más utilizada de fisioterapia o de técnicas kinésicas en la UCI pediátrica y en la UCI en general. Oxígeno. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Y es que cuando uno quiere defender esta técnica, digamos, a nivel, podríamos decir, intelectual, tiene hartos problemas, ¿ya? En nuestros inicios yo la defendía a toda costa, y bueno, y la sigo defendiendo, creo que tiene un nicho, pero también hay que reconocer cuáles son los problemas, ¿ya? Y los problemas es que hay que desconectar al paciente del ventilador, y eso es un problema, ¿ya? Eh, Tal vez uno no lo vea como un problema, pero defender eso es un problema, o sea, tener que desconectar al paciente del ventilador es un problema, ¿ya? Entonces ahí planteamos soluciones. Si tengo que desconectar al paciente, bueno, una alternativa es ocluir el tubo endotraqueal, po. Bueno, con una pinza, clampee el tubo endotraqueal antes de apagar el ventilador, conecte el ambú, ¿cierto? Y luego despince el tubo. ¿Qué ganamos con eso? Evitar o reducir el riesgo de desreclutamiento, ¿cierto? También podemos, al momento de desconectar, ¿cuál es el otro problema? Contaminación. Entonces, el uso tal vez de filtro o HMF, no sé, podría ser una opción. Tal vez haya que darle una vuelta igual a cómo estamos manejando los ambú, ¿ya? O sea, si yo uso mucho el ambú, también tengo que darle una vuelta a cómo manejo el ambú en la unidad del paciente. ¿Está en qué? ¿En una bolsa? ¿En una caja? ¿Al aire? ¿Sí? Porque eso va directo a la vía aérea, ¿ya? ¿Uso o no Bueno, filtro? ¿Sí? Entonces ahí hay que tener algunas consideraciones. Bueno, los ambú, ustedes saben, algunos tienen válvula de liberación de presión, otros no. Así que si ocupo uno que no tiene, no tengo idea hasta dónde va a llegar la presión inspiratoria. Si ocupo uno con válvula, como el que está ahí en el video, entonces la limitación generalmente está a los 35 o 40 centímetros de agua. Así que ese va a ser el tope, ¿sí? Y ahí el video básicamente lo que muestra es que podemos utilizar algo tan simple como un cafómetro, ¿cierto? Que va a ser un manómetro de presión, para vigilar cómo estamos haciendo esta hiperinsuflación manual, ¿sí? Notar que si yo hago compresiones bruscas del ambú, las presiones se van a elevar más fácilmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que uno busca entonces? Tiempos inspiratorios largos, ¿cierto? Y lo que estábamos conversando de antes, que va en el mismo razonamiento. Tiempos inspiratorios largos, pero ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y ahí un poco lo que dice Romina, el arte, ¿cierto? De ir escuchando. Si hay algo que no se enseña y que yo lo trato de transmitir, es escuchar. Eh, si yo estoy haciendo el tiempo inspiratorio, ¿sí? Lo alargo, y luego en expiración es escuchar que efectivamente haya flujo expiratorio, ¿sí? Si yo hago la compresión sobre el tórax y la expiración se escucha 1 o 2 segundos y luego nada más, probablemente, listo, aunque lo apriete 3 segundos más, no va a pasar nada diferente.
No, pues, Diferente, por ejemplo, el paciente obstructivo, que es un clásico que uno, ¿cierto? Lo insufla y luego en la expiración puede estar 4 o 5 segundos haciéndole una compresión y se escucha el aire salir. Y ahí la técnica está siendo altamente efectiva, estás desinsuflando al paciente. ¿Sí? Todo ese rato en verdad es lo que necesita para desinsuflarse. Y eso no lo va a lograr en el ventilador. Imposible. Ni con la programación que quiera. Entonces, Oye, ¿sí? Feli, en ese punto, hablando de válvula de PIP, una de las preguntas que habían llegado incluso al momento de las inscripciones, es si habías notado alguna diferencia en lograr mayor desinsuflación a nivel del pulmón al no usar la válvula de PIP conectada al embudo, es decir, escuchar como lo estás diciendo y que se escuche el tiempo y solamente cuando saca la válvula de PIP en un paciente con atrapamiento aéreo es aún más largo. Claro, ahí lo primero que habría que puntualizar lo que dices tú es de qué paciente estamos hablando. Un paciente obstructivo, atrapamiento, perfecto, yo la concedo, ¿cierto? Porque PIB intrínseco. en otro contexto retirar la válvula de PIP es cuestionable, ¿ya? Pero en ese paciente en particular, sí, lógicamente, y eso está estudiado, no es solo una impresión. O sea, si yo comparo el flujo expiratorio en una programación en el ventilador con PIP y sin PIP, ¿cierto? El flujo obviamente va a salir con mayor facilidad si no tengo una restricción, si no tengo una presión expiratoria. Así que sí, y si yo saco la válvula de PIP en un paciente obstructivo, también voy a observar el mismo fenómeno. Pero ahí, insisto, la clave tiene que ver con escuchar al paciente, escuchar que efectivamente haya flujo expiratorio. Otro problema que habría que considerar es que algunos de los pacientes obstructivos, sobre todo si son obesos, pueden tener colapso dinámico, ¿cierto? Cierre de la vía aérea distal y ese aire queda atrapado ahí. Y cuando nosotros hacemos compresiones, se empeora la situación porque es De mucho más colapso. colapso. Entonces ahí Sí. tal vez la válvula de PIP puede ser una alternativa, ¿ya? Que no Oye, haya que hay un Y pensar, trabajo. ¿ya? Dale, Tel. Sí, sí, hay un trabajo, bueno, en población adulta, sí, que dice, bueno, que pone distintas como aristas de la hipersuflación manual, con válvula de PIP, sin válvula de PIP, a cuánto tiene que llegar, y la conclusión del estudio es que siempre va a ser mejor, por un tema de compliance también, y de evitar la teletrauma, usar una válvula de PIP. Ahora, ¿a cuánto nosotros podemos regular esa válvula de PIP? Es lo que tenemos que saber. Claro, Eso. por eso insisto en que esa pregunta está muy circunscrita en el paciente que es paciente con atrapamiento severo aéreo, ¿cierto? En cualquier otro, tal vez un paciente con bronquiolitis aguda, yo diría que no es un buen candidato, paciente con neumonía o distrés no son buenos candidatos para retirar la válvula de PIP, sin duda. Pero el paciente obstructivo es diferente, ahí hay una capacidad de resolver funcional que está como exageradamente aumentada, ¿ya? Y eso es lo que uno trata de evitar o de manejar, ¿ya? Y lo otro que También, es interesante, sí, dale también. también hay, por ejemplo, de repente siento que estamos siendo un poco puritanos en el paciente obstructivo, estamos hablando. Ujú, Porque estoy de acuerdo en que un paciente que tiende constantemente al colapso, como lo es una bronquiolitis, pese a que es vía aérea distal, como que nos disparamos un poco en el pie. ujú. Especialmente cuando lo ocultamos y lo hacemos la parte clínica, parece más restrictivo que otra cosa. Pero en el obstructivo, vuelvo, hay- de repente yo sé que los trabajos son muy puritanos, más que nada por cómo tienen que ser los protocolos, pero por ejemplo, en lo personal, no sé qué más también lo hará, eh, saco la válvula de PIP, sí, promuevo con LPR, muy lento, muy amoroso, y de repente sí hay un poco de broncoespasmo, puede ser. Y lo que ayuda mucho es volver a poner la válvula de PIP y dar, tal como tú habías mencionado antes, tiempos largos, lentos. Mm. Es decir, tomar el uso de la hiperinsuflación manual con válvula de pipo sin ella en algún tipo de paciente de forma un poco más dinámica, no todo tan puro. Sí, todo aquí, como decimos, en el fondo está, todo puede ser un poco, digamos, porque tenemos poco para decir, no, esto no, sí, esto no se hace, no, no hay de dónde, entonces uno ocupa los fundamentos nomás, como el razonamiento. Vale. Bueno, la otra alternativa es hacerlo con el ventilador, ¿ya? O sea, si tenemos tantos problemas, ¿cierto? Que es lo que comentábamos, hay poca monitorización, o sea, cuando yo estoy con el ambú, no sé cuánto volumen le estoy entregando al paciente, y si hay algo que sabemos que hay que controlar en los pacientes, por ejemplo, hablando de un paciente con neumonía o distrés, ¿cierto? El volumen. Entonces,
si yo voy a ir a defender esta técnica, entonces tengo que saber el volumen. Entonces, esa es una de las desventajas importantes. Entonces, ok, no lo puedo hacer con el Lambu o no podemos tener una alternativa, ventilador. Y entonces ahí se proponen dos alternativas. Una es hacerlo en volumen control, ¿sí? Y entonces se exagera, ¿cierto?, el volumen programado. Fíjense que ahí dice 130, 150% del volumen corriente programado que tenía previamente, o 15 ml kilo, ¿cierto? O el volumen que necesite para alcanzar una presión inspiratoria de 40 centímetros de agua, ¿sí? Esas son como lo programo, digamos. O sea, yo subo el volumen en las modalidades controladas por volumen. En el caso de las modalidades controladas por presión, es más sencillo porque yo voy al límite superior, ¿sí? Eh, Presiones inspiratorias de 35, 30, ¿sí? Y se mantiene el mismo concepto que son tiempos inspiratorios largos, tiempos expiratorios largos y por lo tanto necesitamos frecuencias respiratorias bajas idealmente, ¿ya? Eh, Entre ambas, la única diferencia entre volumen y presión es que en volumen, al tener un flujo constante, suele favorecer que el PEF-PIF sea más adecuado, ¿ya? Como yo tengo un flujo constante, es más bajo en general. En cambio, en la modalidad controlada por presión, tenemos un pico de flujo inspiratorio, ¿cierto? Que eso hace que la diferencia se reduzca. Entonces, cuando comparan, en general, volumen control sería mejor porque favorece un flujo expiratorio. Si me preguntan a mí me gusta más presión control. ¿Por qué? Porque, primero porque estoy acostumbrado y segundo porque puedo ver el cambio en el volumen corriente de forma inmediata. O sea, yo hago la técnica, sacamos las secreciones, ¿cierto? Y puedo ver que de antes que estaba moviendo 50 ml, termina la técnica y ahora está moviendo 60. Perfecto, ¿cierto? Ganamos territorio de todas maneras. Entonces, pero están descritas ambas técnicas, ¿ya? De hecho, hay un trabajo, que ahí está la cita, ¿cierto? Y ahí está la descripción, que es más o menos lo que yo les he estado comentando. Ahora, aquí está una foto de lo que yo les decía. ¿Quién vigila esto? Cuando el PEF-PIF, ¿cierto? Bueno, hay que grabar la curva, en el caso del Servoí, ¿cierto? Yo puedo ir al flujo inspiratorio máximo, flujo expiratorio máximo, hago la relación, ¿cierto? Y lo miren, un paciente programado como común y silvestre, BCRP, 65 ml, no está participando, ¿cierto? PIP de 8, etcétera. Y vamos a medirlo apenas 5 litros por minuto. O sea, claramente no hay un flujo hacia cefálico, ¿ya? Y finalmente, este que sería como un ejemplo, ¿ya? Tenemos un paciente grave, miren esa rayo, y decía, oye, ¿le va a ir a hacer quine a ese paciente? Sí, le voy a ir a hacer quine. Me están llamando porque tiene presión pico de 38, está sonando la alarma del ventilador, ¿sí? Lo auscultamos, se escucha que hay algo de secreciones, ¿sí? Tiene una programación que está ahí, fíjense, están medido la compliance, la resistencia. Tenemos una plató de 28, PIP total de 10, o sea, hay un componente elástico y resistivo también importante. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo pasamos a hiperinflación mecánica, no desconectamos al paciente del ventilador. Yo lo hago en presión control, ¿cierto? Y inmediatamente eh, cambiamos la relación. O sea, pasamos de un PEF, PIF, ¿cierto? Que si fíjense no era tan terrible, en el caso de estar en un modo controlado por volumen, ahí nos daba 43 litros por minuto, ¿ya? En eso, esa es la programación que tenía el paciente. Así que su relación era bastante adecuada, probablemente motivado porque está en un volumen control. Y eh, al pasarlo a presión, que es la modalidad con la que yo me siento más cómodo, mejora un poco, pero en realidad ese no era el objetivo primordial, sino es poder hacer la técnica kinésica en un modo eh, que hiperinsufla al paciente, ¿cierto? Que aumente el volumen corriente. ¿Y qué es lo que ocurre tras la técnica y retirar las secreciones? Pasamos de 38 a 28, de plató de 28 a 21, ¿cierto? Entonces, menor drive, menor presión plató, menor sobredistensión, mejor distensibilidad, ¿ya? Y entonces ahí uno dice, sí, esto es lo que yo veo, que cuando lo hago me pasa esto, tal vez no en todo, en la mayoría, ¿cierto? O tal vez no de forma tan evidente o tan manifiesta, ¿cierto? Pero esto es lo que yo veo, que cuando lo permeabilizamos bien, le sacamos bien la secreción, respandimos la telectasia, mejora la oxigenación, etcétera. El problema es que no hemos logrado traducir eso en qué? En los outcomes que le gustan a los de intensivo, ¿cierto? Y la pregunta es,
tal vez no la vamos a poder contestar ahora, en el fondo es si esos realmente son los outcomes que deberíamos utilizar para medir esto, ¿ya? Yo creo que sí. O sea, si- volvamos atrás. Si el mismo paciente no está el kine, 20 años atrás, no había kine en la UCI pediátrica, ¿sí? ¿Qué se le hacía a ese paciente? Ahí uno dice, bueno, ¿qué le hacían? Lo aspiraban, quedó igual, o peor, ¿sí? Entonces, ese paciente le subían el oxígeno, tenía peores gases, tal vez lo iban a pronar, quién sabe, o sea, ahí está, digamos, el versus, o sea, si a ese paciente no le hubiesen hecho eso, ¿qué se le habría hecho? ¿Sí? Si yo no estoy vigilando y manteniendo, digamos, esta situación, este estado como adecuado de oxigenación y ventilación, es muy probable que al paciente se le intervenga más desde el punto de vista de los parámetros. Hay que hay que subirle las presiones, bajarle el volumen, ¿sí? Entonces, a mi gusto, eso es lo que uno observa que anda bien. O sea, si yo logro mantener esto de forma constante, hay menos manipulación y eso debiera impactar al menos en la duración de la ventilación mecánica invasiva. Pero no lo tenemos estudiado. Entonces ahí, bueno, ahí vienen los desafíos probablemente, El ¿cierto? desafío. Sí, po. Ya, bueno, aquí había otro videito en el fondo que mostramos que el cafómetro sirve, tenemos un paciente en prono, ¿ya? Y aquí estamos mostrando que estamos clampeando el tubo, utilizando un embuque adecuado al tamaño del paciente, válvula de PIP, ¿cierto? Oye, Fer, o Ethel, ¿verdad? ¿Tenemos ya estudios que digan que clampear el tubo eh, nos ayuda? Buena pregunta. Sí, porque Mm, por lo menos hasta hace un tiempo atrás estudios no habían, pero todos quedamos bajo el concepto de que obvio si le dejo el aire adentro, lo pinzo y después Claro. reconecto debería haber, pero no No había debería nada. haber servido tanto. O sea, al menos yo que los tenga así como muy identificados, diría que no. no. Que no hay algo que sea así como tan categórico. Diría que no. Pero claro, o sea, ahí uno dice, si tengo el tubo ocluido, lógicamente que va a haber menos pérdida de aire, po. En la Mm, medida en que el CAF esté bien, que tenga CAF o no, ¿cierto? Que haya poca fuga mm, alrededor del tubo. Pero básicamente eso es lo que estábamos mostrando aquí, el cómo hacerlo, ¿ya? Esto sería exacto. con hiperinsuflación manual, ¿sí? Claro. Ahora, si Oye, ustedes me una preguntan a consulta. mí, cómo elijo cuál, eh, yo he cambiado un poco lo que he estado haciendo últimamente, y esto soy yo, puedo opinar otra persona, hago mucho más hiperinsuflación mecánica que antes, muchísimo más, particularmente en los pacientes que sabemos que tienen más riesgo de reclutamiento, y en el que sí o sí voy a ventilación manual es el obstructivo, porque lograr una programación que me permita esos tiempos es muy difícil. No. Por otro lado, Y te van escuchar a el mirar flujo con qué cara. expiratorio con el ambú es mucho más fácil que cuando está conectado al ventilador. Entonces, ese paciente, por lo menos para mí, es el que va sí o sí a ambú. Pero el resto, yo diría que hago mucho más hiperinsuflación mecánica. No sé usted ahí qué Sí, opina. y Sí. también un poco volviendo atrás con el tema del clampeo del tubo, ¿cuándo clampeamos y cuándo no? O sea, porque hablamos como del Ah, bueno, sí, reclutamiento, ¿cierto? Onda, sí. ¿cuál es el corte? ¿8, 7, 5 o siempre? Y ahí hay otro problema ahí, por ejemplo, porque uno tal vez se imagina de inmediato con lo que estamos hablando del paciente como muy sedado o derechamente bloqueado, y no estamos considerando al paciente que está despierto en el tubo, ya que ya no lo puedo clampear probablemente. O sea, si yo clampeo en un tubo, un paciente despierto probablemente le va a dar tos con un tubo ocluido, no es muy buena idea. Entonces, eh, ahí probablemente pasar al ambú también tenga sus desventajas, ¿ya? Porque no voy a poder clampear el tubo ni en la pasada del ventilador al ambú ni en el regreso. Entonces ahí sí o sí va a haber algo desde reclutamiento, ¿ya? Entonces ahí tal vez la ventilación, o sea, la hiperinsuflación mecánica sea una mejor idea. Y lo que le comentaba yo a la Ethel cuando estábamos planificando esto, también es ese paciente despierto, ventilado, probablemente ya uno también tenga que cambiar un poco en que ya no necesita tanta quine respiratoria, sino que hay que moverlo, po.
Y eso es un poco lo que uno desprende de los trabajos de Brenda Morrow, que fue nuestra presidenta de, ¿cómo se llama? Intensivo mundial, ¿ya? Colega. Sus revisiones, la verdad que son bien lapidarias, pero ella hace, no sé, 10 años atrás ya estaba hablando que estos pacientes había que moverlo en realidad, que tal vez era mejor que esta quine que no tenemos evidencia, ¿sí? Sí, Entonces, yo diría que ese grupo de pacientes es el que hay que cambiar un poco y tal vez necesita más movilización, ¿sí? exacto. Sentarlo, mover, que haga ejercicio o Sí. moverlo, ¿cierto? Cambiarlo más de posición. eh, Creo que ahí puede Mm, ser más útil que intentar coordinarse con ese paciente, con el paciente intubado, ambuno, poder clampearlo, etcétera. Hay un poquito más de complicaciones tal vez. Bueno, de hecho, Fer, ahí creo que acabas de mencionar lo que sería una especie de diferencia súper puntual de lo que sería una hiperinflación manual y mecánica. La mecánica va a estar con la direccionalidad que da el ventilador, que claramente exacto. si yo, por ejemplo, siento al paciente, que ya son como 4 manos en el paciente, o 6, pero da lo mismo, Ujú. pero efectivamente siempre se va a mantener bastante directa la entrada, en donde quizá con la hiperinflación manual se logra quizás un poco más de volumen, llegar a zonas que incluso con la mano no se lograría. Claro, Puede ser. sí, Bueno, y en sí. eso mismo, perdón, en eso mismo dice acá una pregunta, Michael, perdóname, no entendí la primera parte de Michael, así que ahí nos aclaras un poco, pero dice quizá considerar esto mejor cuando hay riesgo de atelectasia. Dice, cuando la PIP es no fisiológica, ¿cuál sería? ¿Hay? Un, un tema controversial de la PIB fisiológica. Eh, ¿Existe la PIB fisiológica? Bueno, en teoría no. En teoría no. En teoría no, ¿cierto? Sabemos que la capacidad de resolver funcionales es un volumen, digamos, ¿ya? Así que en teoría no. Yo creo que me imagino que la orientación de la pregunta va tal vez no sé si cuánto PIP o cuánto poner en la válvula o cuánto poner en el ventilador al O momento de cuando las se maniobras, recluta. ¿ya? Mm, Entonces ahí, claro, por ejemplo, si uno quisiera favorecer mucho lo que es el flujo expiratorio, me está costando tal vez alcanzarlo, no sé, yo podría hacer la maniobra en el ventilador con PIP más bajo. O sea, si el paciente tenía 8, por ejemplo, bajarlo a 6 o 5, eh, o nada, no sé, ahí habría que verlo. Em, pero en el fondo, pensando en eso solamente. El problema de pediatría es lo que estábamos conversando recién, o sea, ahí eliminaríamos prácticamente a todos los lactantes con bronquiolitis, porque ahí hay alto riesgo de colapso de vía aérea pequeña y por lo tanto, entonces hay un aire que aunque tú le hagas la compresión, no va a salir porque la vía aérea está colapsada. Entonces ahí exacto. necesitamos de PIP para este como stent de la vía aérea pequeña, ¿sí? Em, Ahora, lo que tal vez durante la técnica yo no haría sería ocupar pips muy altos tampoco. O sea, estoy hablando de más de 10, tal vez durante la técnica, asociada a la técnica expiratoria, digamos, no me parece tampoco tan razonable. Pero lo que sí uno puede hacer, ¿cierto? Es que ya que estoy en hiperinflación mecánica, es que una vez que yo ya he retirado las secreciones, ¿cierto? Yo puedo Recluta. ir a tratar como de hacer un reclutamiento. eh, que no es una maniobra propiamente tal, digamos, de reclutamiento escalonado y todo lo que quieras, pero es No, tal vez un buen momento además si es que hay centros en los que tienen más estandarizado o más habitualmente utilizan este como PIP trial, ¿cierto? sí. Eh, O Tal buscar vez el pipostirio. es un buen momento porque tengo al paciente ya limpio de secreciones, ¿cierto? Que pueden ensuciar un poco el escenario. Entonces es un buen momento después de eso. Perfectamente lo puedo hacer en ese mismo modo, presión o volumen. Sí, eh, y reevaluar el Ir a tema del buscar, PIB óptimo, ¿ya? porque en una de esas el PIB que estaba alto después de las maniobras podría bajar un poquito, hacer mecánica pulmonar, volver a reclutar, bueno, si el paciente está dentro de las Claro. características que se necesitan, entonces, Ahora, tal vez lo que no hemos hablado mucho es quién no, porque hay algunos pacientes que están muy distresados, sí, que incluso no tienen muchas secreciones. Entonces, exacto. ahí
ese probablemente no es un buen caso. Esta última diapo, que es la última que está, era para destacar eso. Ahí dice quién, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas cosas que uno debiese decir? Bueno, esto me hace sospechar que esto debería funcionar. ¿Ah? Entonces, sacar a los pacientes que vienen a intubarse por un rato, ¿no? Obviamente ahí hay menos riesgo de que requieran esa intervención. El paciente con patología respiratoria versus uno que no, sin duda que tiene más probabilidades de que lo requiera. El que tiene además una patología respiratoria crónica, obviamente, o sea, un paciente con fibrosis quística, sin duda. Imágenes que no hagan sean sugerentes de colapso, o sea, derechamente una telectasia en la radiografía o con ecografía, ¿cierto? Que estemos viendo que hay áreas de reclutamiento tidal, etcétera, o la auscultación, la gráfica, ¿cierto? Que sean sugerentes de secreciones, los mismos aumentos de los parámetros ventilatorios, digamos, de forma tal vez como abrupta. El paciente estaba tranquilo y de repente sube las presiones, uno podía sospechar eso, ¿cierto? Y pacientes bloqueados, que no están haciendo absolutamente nada, ellos obviamente están en más desventaja versus uno que no. Eh, Hay menos, digamos, esfuerzo, están ventilando zonas diferentes. Entonces, un paciente que tal vez uno también podría darle una vuelta y decir, por lo menos lo voy a evaluar, ¿sí? Vamos a evaluar si requiere o no. Y lo que uno debiera decirse esto es que obviamente no es para todos. O sea, estas intervenciones no son para todas los pacientes, hay que reevaluarlo, hay que evaluar, hay que considerar estas cosas. Y luego es cuál es de esta estrategia, y por eso ahí conversamos algunas cosas entre el obstructivo versus el restrictivo, tal vez haya algunas diferencias eh, en relación a cuál técnica utilizar. Sí. Eh, También un poco ojo con las hiperinsuflaciones y los pacientes con distrés respiratorio severo, moderados, porque al final ya tenemos un pulmón que está sobreextendido, o que podemos estar infraextendido, que tenemos un pulmón que tiene presiones muy altas y que al final lo que tenemos que hacer nosotros, lo dice la técnica, es aumentar el volumen, ¿ya? Y ya se va a pasar de las bases de la ventilación protectora. Entonces, a pesar de Pero que sea cortita, la identificación del ahí hay que paciente yo tener, creo que es muy claro, ahí importante. hay que tener cuidado con, por ejemplo, tenemos este patrón, ¿cierto? En el que vamos a hacerle medición de mecánica y tenemos un PIP o PIM plató, ¿cierto? Que es corto, que más orienta más a un problema como elástico. Es práctico. Tal vez la drive está un poquito aumentada, ¿cierto? Tenemos un patrón radiológico con más problemas del parénquima y entonces uno dice, claro, si yo quiero hiperinsuflarlo, probablemente hay más riesgo de daño, ¿sí? Porque ese aire se va a ir a las zonas que están con menos problemas, más sanas. Entonces ahí, sobre todo ahí, es donde hay que limitar la presión, ¿sí? Porque puede ser que ese paciente igual tenga secreciones, o sea, igual hay que atenderlo. Entonces, limitar la presión, que no voy a ocupar 35 ni 40, tal vez voy a ocupar 30, ¿no? ¿Sí? Exacto. Eh, y tal vez, y eso incluso uno lo puede ver, por ejemplo, si estoy en una modalidad controlada por presión, al bajar la frecuencia, ¿cierto? Alargar los tiempos, puede ser que el tiempo inspiratorio que en un paciente obstructivo podía ser 2 segundos, no sé, aquí no va a pasar nada, o sea, va a ser uno y luego va a quedar en flujo cero, no entra más aire. Entonces también esos ajustes uno los puede ir haciendo y, y adaptarse a las condiciones del paciente. Y claro, el paciente obstructivo que inicialmente está muy obstruido y luego empieza como más secretor, es probablemente el que se beneficia más, yo diría, Sí, ahí hay que de esta darle intervención. con todo. Al final, eh, siempre todas estas maniobras van a estar recomendadas para el paciente que ya está en una fase más hipersecretora, que se van a ver mayormente beneficiados por todo este conjunto de técnica o la kinesiología multimodal, y que vamos a tener menos peros. Ujú. Se pueden adaptar y lo podemos ir viendo dentro de nuestra práctica clínica. Y hay preguntas.
Sí, hay una tenemos, pregunta que dice, ¿qué opinan en cuanto a la SET abierta o cerrada? En mi experiencia he podido compararlas y se ve bastante colapso en ambas. ¿Alguien ha podido compararlas? Oh, excelente pregunta, Diego. Y que mejor además, porque por lo menos yo no he tenido experiencia con impedancia, así que ahí ya tienes un punto extra. Pero sí, o sea, yo entiendo que los trabajos apuntan hacia eso. O sea, más que, o sea, sin duda que el hecho de tener que desconectar al paciente del ventilador lo pone inmediatamente en desventaja, ¿sí? Exacto. Pero lo que pareciera que demuestran los trabajos es que es la succión la que genera el problema más grande. O sea, y ahí, por ejemplo, los niveles de presión y la duración es la que parece tener más relación con el nivel de desreclutamiento, más que con que sea abierta o cerrada. Pero, pero claro, en un paciente que está requiriendo FIO2 alta, que tenga una radiografía compatible con distrés, etcétera, ¿cierto? Vamos a tratar de limitar lo menos, pues. Entonces, entre abierta y cerrada, sin duda cerrada, y entre más tiempo de aspiración menos, ojalá una aspiración más corta y solo si la necesita, ¿cierto? Y Eh, superficial. Nivel de presión adecuado al tamaño del paciente, pero sí, probablemente la impedancia sea una muy buena herramienta para ver eso en vivo ahí, además, con el paciente. Exacto, para tener tu propia evidencia de qué te resulta mejor, a cuánto llego, sí o sí la succión en todo momento va a generar algún grado de reclutamiento, obvio, porque le estamos generando pasivo, pero lo ideal es buscar la mejor forma y en un paciente con PIP alto, como dijo Fernando, o que está con inestabilidad hemodinámica, inestabilidad clínica, y con tendencia al colapso, mejor siempre va a ser hacerlo cerrado. de hecho, hoy en día las recomendaciones por panel de expertos en general de consensos van apuntando hacia la aspiración cerrada en todos los pacientes intubados, no solamente en aquellos con alto grado de potencial de reclutamiento. Así que digo, Exacto. tú dale con ese estudio. Pero Sí, también recordar, ¿cierto? Recordar que claro, estudios pasados dicen incluso, vuelvo a Daniel Arellano, pucha que lo estoy hoy día, espero que le piquen la oreja. Ah, hace mucho tiempo habían publicado con aspiración era abierta en esa época, que era aspiración con kine y sin kine. Y que la kine mejoraba exactamente la pregunta que tú dices que observaste. El colapso en ambas disminuye y es mucho menor cuando hay técnicas kinesiológicas secundarias a una aspiración. O sí. sea, por los dos lados va por ahí la tendencia. Eso, Michael, antes de darte la pregunta, la palabra, perdón, Giovanni nos dice, trabaja en urgencia y cuando tienen un paciente recién intubado con hiperreactividad bronquial inestable, ¿qué tan recomendado es realizar KTR inicialmente? Claro, Eh, ahí, o sea, más que recomendado, ¿no? Yo diría eso, po, lo que estábamos hablando. Tú por estás punto, marcando la pauta ahí, Giovanni, porque dice, por fase. yo entiendo que hiperreactividad bronquial, ¿cierto? Estamos hablando de un paciente asmático, básicamente, o que está muy obstruido, ¿sí? Entonces, estos pacientes en las etapas iniciales, en realidad, no suelen desprender, aunque sí las tienen, no suelen desprender muchas secreciones porque la vía aérea está eh, eh, como más pequeña, digamos, ¿sí? Está inflamada, está contraída, ¿cierto? Por lo tanto, esas secreciones van quedando y por eso los asmáticos suelen hacer atelectasia en zonas distales, ¿ya? Muchas veces por tapón, pero ese tapón no va a salir por mucho que tú le hagas quine, porque en ese momento, digamos, el eje tiene que ser La obstrucción. en la obstrucción. Entonces, en ese paciente que tú me estás mencionando ahí, claro, uno lo va a evaluar si, ok, está obstruido, tiene una mecánica que muestra un PIN plató elevado, ¿cierto? Tiene autopip tal vez. Entonces ahí hagamos esfuerzos por entregar una buena aerosol terapia, por ejemplo, ¿sí? En Exacto. A sugerirle al mí, médico corticoides rápidamente, sulfato de magnesio, ¿sí? en Y general, me ha dado más resultado, más que técnicas kinésicas sobre el tórax en estos pacientes con hiperactividad bronquial, el tema del posicionamiento. Creo que tiene un rol fundamentalísimo, y que al final también es intervención.
Sí. hasta que pase un poco la fase de obstrucción severa y podamos entrar a trabajar. Perfecto. Michael, por favor, adelante. Hola, chiquillos. Agradecido por la presentación. Está súper buena como para generar como todo un día de conversación. Mira, mi duda es como volviendo a lo que estaba hablando Diego, el tema de la aspiración, como viendo atrás, con respecto a qué utilizar, pues si lo hacemos abierto o lo hacemos cerrado. Yo trabajo más en Neo, entonces en realidad como dentro de lo que hemos hecho en Neo muchas veces nos ayudamos bastante del ambos. Entonces, por ejemplo, dentro de la aspiración que preferimos en algunos casos utilizar por temas de más que instrumentalización de la viabilidad, tener como más peso del tubo nodal, preferimos la aspiración abierta en muchos casos. También hay otras prácticas que son un poco cuestionables, pero en general, dentro de la aspiración lo hemos hecho muchas veces dentro de la aspiración, hacemos técnicas kinésicas, se recluta posteriormente con el AMBU, tenemos el AMBU al lado o el Jackson, lo que tengamos disponible. Y la verdad que hemos tenido re buenos resultados, más que nada con la aspiración abierta. No sé si es que en realidad como que algunas de las recomendaciones que pudiésemos ver hoy día en la presentación se pueden ajustar precisamente a hacer técnicas o hacer aspiración de secreciones con el AMBU en mano. Como, ¿qué experiencia tienen ustedes? Eh, sí, normalmente yo cuando hago hiperinsuflación manual lo conecto a través de la TrackCare y aprovecho, o sea, perdón, el sistema de succión cerrado, porque no vamos a hablar de marca. Y lo que hago usualmente como para no dejar de lado el tema de la insuflación o de la técnica kinésica, le pido a nuestras buenas amigas enfermeritas que asistan en la aspiración obviamente con la técnica adecuada, y así no dejar este post-reclutamiento de la aspiración y para posteriormente clampear y volver a conectar al ventilador y no generar este cizallamiento. Ujú. Eh, Sí, es una buena pregunta porque no sé cuántos, probablemente más que solo tú, Michael, trabajen en UCI y Neo, o solo Neo, también puede ser, ¿cierto? Y podemos dar cuenta de que los escenarios son muy diferentes. Em, y suelen, no sé, al menos en nuestro caso, ¿cierto? Llamarnos tal vez por cosas un poquito más puntuales, o sea, un paciente derechamente que está con una telectasia, a veces masiva, otras veces más pequeña, ¿cierto? Y ahí uno ve que efectivamente la técnica es altamente efectiva. O sea, el paciente neo es muy agradecido cuando tiene una telectasia. A veces basta una intervención y reexpanden rapidito. Y entonces ahí claro, es clave la atención a cuatro manos, a mi gusto al menos, sobre todo en neo. La atención a cuatro manos, porque está ahí dentro de la incubadora, es incómodo, los pacientes, muchos de ellos están bien reactivos, se ocupa mucho menos sedación o nada de sedación que en la UCI pediátrica. Entonces, por tema de seguridad, por tema de lo práctico que es, me parece que es clave el trabajo a cuatro manos, sobre todo para quienes están tal vez partiendo. Y, y claro, ahí uno suele terminar todas las técnicas no con la succión, ¿sí? Porque sería como dejarlo como desreclutado y listo, ahí termina, ¿cierto? Uno suele terminar o en inspiración, ¿cierto? O después de un par de ciclos de Lambú, entonces aplica lo mismo para Neo. Y yo diría que... Hoy, sí, de hecho te iba a decir que una de las preguntas que llegó en la inscripción era un chico que decía cómo recuperar los niveles de volumen corriente posterior a la aspiración abierta. Si acaso es necesario hacer una modificación en los parámetros ventilatorios, alguna técnica de hiperinsuflación manual o simplemente conectar al ventilador y esperar ahí que recupere espontáneo. Kine. Claro, ahí hay unos Empezamos la trabajos, respuesta. por ejemplo, con lo que uno puede tomar algunas conclusiones en realidad, porque por ejemplo, los trabajos que evalúan técnicas kinésicas o compresión del tórax y todo, que suelen ser trabajos que tienen un seguimiento más o menos acotado, o sea, 15 minutos, 30 minutos, algunos una hora, dice, y comparan, por ejemplo, solo succión con kine, suelen mostrar que aunque añadir quina respiratoria mejora volumen y todo, esa como mejoría parece ser como transitoria. Y rápidamente ambos grupos se equiparan. Entonces ahí uno dice, mm,
uno entendería que si yo aspiro al paciente y le estoy sacando aire y presión y después no hago nada, lógicamente que ese paciente se va a demorar en recuperar ese lugar nuevamente. Entonces, pero por otro lado, eh, no está sustentado en la evidencia que tras la aspiración uno tenga que subir las presiones, subir el PIB. Entonces, es difícil hacer una recomendación así como decir, esto es lo que hay que hacer después. A mi gusto, el razonamiento me diría que sí, pero la evidencia no es tan categórica en eso. Y como te digo, uno puede desprender de esos trabajos que si yo a ambos terminan en una situación más o menos similar a la hora, probablemente se va a demorar, o sea, si yo lo aspiro y no le subo el PIB, no le subo la presión, se va a demorar en volver a reclutar esa área o tener esa área disponible, pero aparentemente lo logran después. Exacto. Y creo que también aquí un poco, si tienen un ecógrafo a mano en su unidad o en su lugar de trabajo, es una herramienta, pero maravillosa para reevaluar y ver qué cambios hay en el pulmón. Sé que también viene de la mano con el curso y obvia investigación y todo, pero es algo muy costo efectivo cuando ya lo tienes, obviamente porque cuesta muy caro, para ir evaluando qué tal tus técnicas o qué tal queda el paciente post succión y todas estas aristas que hemos estado conversando. Yo lo recomiendo 100%. Bueno, sí, ahí no hay nada que hacer, o sea, la ecografía llegó para quedarse. Eh, Totalmente. Sea como sea, es algo que hay que... Bueno, aparte que cuando uno ya la empieza a usar en realidad como que no hay una vuelta atrás. Yo siento eso un poco. Eh, es como estar haciendo como un TAC, un mini TAC cada vez que voy a tener al paciente. Entonces, la verdad que hay como un antes y un después. Pero claro, es una herramienta más, no es tampoco la panacea. Pero sí, al menos en mi caso también ha sido de mucha utilidad. Hoy estoy contento, hay un montón de gente conectada, Sí, y de Sí, hecho nos muchas hemos gracias. extendido un así poco que, y aquí siguen. Sí. así que gracias a todos por conectarse, igual por estar. Sí, muchas gracias por la participación también. Y ojalá esto se siga dando para nuevos conversatorios y que vayamos haciendo nuevos temitas. Encuentro muy Es- interesante. Oh, corazón de María Cristina, gracias. Entonces, quisiera preguntar si alguien más de los que estamos presentes tenemos alguna otra pregunta, sugerencia, comentario. Sí, a veces algunos colegas sienten la necesidad un poco de contar lo que les pasa en sus unidades también, pues de repente, hoy estoy solo, soy el único, o eh, tengo problemas con que no me dejan Ni modificar el aspirar solo. ventilador. Son cosas que, Voy a que aspirar, exacto. claro. Parece que la Ale se sintió identificada. Alejandra, por favor, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, salí hace poco de interna de kinesiología y me sentí súper identificada con todas las cosas que ustedes estaban mencionando. La verdad es que me estoy abriendo un poco el paso a esto de UCI y quiero dirigirme un poco a la pregunta que está en el chat, no sé si la han visto, con respecto a las técnicas kinesiológicas, ya que ustedes mismos mencionaron que incluso los internos, que yo hace poquito fui interna, no tenían ni idea de qué hacer. Entonces, este fue el caso y sucedió porque tuve un paciente, yo estuve en UCI cardiovascular adulto, donde realizamos una técnica kinésica y el paciente tuvo un tapón mucoso gravísimo. Entonces, respondiendo a la pregunta del chat, ¿se recomienda, no se recomienda? Eso, muchas gracias. El mundo de las bucos. Oye, pero a ver, solo para aclarar, ¿no? Porque, o sea, estaban haciendo la kine y, Sí. La y ahí maniobra ocurrió algo con un... y se movió un tapón mucoso y hubo Claro, deterioro clínico. sí, sí. Ya, o sea, ya. entendería entonces que tal vez secreciones que estaban pulmonares o llegaron al tubo y tal vez ocluyeron el tubo, como algo así. Claro, porque miren, me refería más que nada a la pregunta que estaba en el chat también, haciendo referencia a lo que me pasó a mí en la unidad, que siempre como que se busca hacer o no hacer una técnica kinésica.
En el caso, en mi paciente, tampoco el paciente estaba desaturando tanto, pero fue el médico el que insistió en hacer una KTR. En ese caso, qué se decide hacer como kine? Porque, por ejemplo, yo recién estaba siendo estudiante y yo no me manejaba muy bien en el tema. ¿Se espera que el paciente desature totalmente o es como vamos a intentar hacer una KTR? Esa es la... O sea, yo diría que al menos la kine intensiva pediátrica, como la conocemos ahora, tiene poco. O sea, cuando yo comencé a hacer turno, em, éramos la única unidad fuera de Santiago que tenía cuarto turno. Entonces, estas prácticas que tú dices, por ejemplo, como el doctor me indicó y que hay que hacer la obligación, han ido cambiando en la medida que nosotros ya somos parte del equipo, ¿sí? No es como que venga el kine, ¿cierto? Que venga el kine y viene a la unidad y hace lo que tiene que hacer y se va, sino que somos parte de la unidad y eso ha ido cambiando. Entonces uno, lógicamente, que no va a esperar a que el paciente esté saturando muy bajo o que las secreciones estén saliendo por el tubo, ¿cierto? Para ir y atenderlo. Y por eso es que hacemos hincapié en tratar de reconocer a ese paciente, ¿cierto? Y eso implica mediciones de mecánica, mirar la gráfica del ventilador, ¿cierto? Auscultarlo, usar la radiografía que tenía previa, la ecografía, em, y basado en eso, digamos, tomar una decisión si requiere. Ahora, si tú me preguntas a mí, me cuesta, o sea, sin duda que va a haber algún paciente así como muy puntual, pero me cuesta imaginarme un paciente que como que va a quedar pésimo después de haberlo atendido. O sea, a lo más no le pasa nada, no quedó mejor. Pero me cuesta imaginarme un paciente que como que, no sé, pues, le subimos un poquito las presiones del ventilador, ventiló mejor, lo hicimos con presión y sacamos secreciones. Me Y cuesta imaginarme que eso tenga un problema. De hecho, todas esas complicaciones que les comentaba, yo decía, yo nunca he visto no, cosas, digamos, a, o que sean tan recurrentes. a no ser un Entonces, broncoespasmo severo por algún tipo de ya, vagare. por ahí podría ser, ¿cierto? ¿Mm? O de pronto un paciente en que se exageró, ¿cierto? Con el ambú, un neumo, puede ser, ¿sí? Ya, pero Exacto. si ahí uno tiene como precauciones, es más difícil de que ocurra. Yo Creo tengo que una. el acercamiento, perdón, Tami. No, tú dale. Creo que el acercamiento que tenemos nosotros, así como más a este tipo de casos, es cuando estamos en campaña de invierno y corremos de un lado a otro, que obviamente el tiempo de evaluación se acota un poco más porque entre que estás tratando al otro desatura. Pero también me parece como un poco extraño. Y después de que aspiraron este tapón mucoso a las secreciones que tenía, ¿mejoró el paciente o como siguió mal y tuvo un deterioro hemodinámico? Se En verdad, pregunta. esta situación fue súper traumática para mí como estudiante, porque tuve que verlo con otra estudiante kine igual. Y bueno, estábamos en el turno y bueno, sucede que a veces en el turno, en UCI cardiovascular, muchos pacientes entran en colapso. Por ejemplo, una paciente se extubó y en los profes, nuestros docentes estaban con ese paciente. Entonces, cuando nos tocó este caso, fue como el médico que nos indicó y nosotros claramente siendo estudiantes, tampoco era como que íbamos a decirle algo al médico. Pasó la situación, hicimos lo que pudimos hacer en el momento, pero claro, hemodinámicamente estaba inestable y ya ahí con los profes tuvimos que gritarles literalmente a los profes que nos ayudaran, porque no sabíamos qué hacer y bueno, después estaba un poco más estable, pero en sí la condición del paciente no era buena. Bueno, el paciente cardio igual es especial. Eh, Especial. sí. Fue eh, súper Ale, traumático. Ale, primero partiendo por ahí, yo creo que podemos estar casi todos los que estamos presentes de acuerdo en que no correspondía bajo ningún concepto que una pobre alumna, es de recién Sí. egresada, el médico le pida esto. De hecho, es difícil enseñarle de repente a los alumnos que aprendan a decir que no. Yo Mm. creo que es una tarea vital de repente, porque si más encima el paciente me dice que quizá no estaba desaturando tan marcadamente, tú podrías haber quizá haber conversado al profe. Primero, yo creo que por ahí partió mal la cosa. Segundo, obviamente, nosotros no vamos a decirle que no a una persona que es más rango que nosotros. Está bien. ¿Qué pasa? Yo sí he tenido mala experiencia haciendo kinesiología con ambú a los pacientes obstructivos y también restrictivos y de todo, pero también los cardioperados.
también trabajé en cardioperado. ¿Pero por qué? Por la sobrecarga de volumen. Un paciente con sobrecarga de volumen en el pulmón, es decir, tiene un pulmón con mucha agua, porque tuvo mucho suero fisiológico pasado en la urgencia, porque no estamos calculando quizá en la UCI pediátrica o en la misma hospitalización en la urgencia, incluso en cardio, si bien tienden a tratar de mantener muchas veces al paciente con balances hídricos negativos, una sobrecarga de volumen neutra, es difícil. Son pulmones que tienden a estar muy congestivos, es cosa de las radiografías. Todas esas, cada vez que el pulmón está lleno de agua, por medidas externas o por las interacciones cardiopulmonares que están provocando por el mismo corazón, es súper difícil, tiende a pasar, más bien dicho, tiende a pasar que el pulmón colapsa posterior a las maniobras. Me ha pasado cuando son más maniobras mecánicas, tengo que apoyarme con el ambú, porque decía algo me enseñaron a mí que el ambú, mi pastor, nada me faltará. Pero pasé de hacer una técnica kinesiológica multimodal a hacer una maniobra de rescate con el ambú. ¿Te fijas? Entonces, es muy dinámica la práctica, pero ¿qué paciente hay que tener ojo? Fuera de que sea el que está hiperreactivo, si el paciente tiene una sobrecarga de volumen, ¿qué quiere decir? Que tenemos que revisar el balance hídrico del paciente. Recuerden que muchas radiografías son de 3, 4, 5 horas antes y el paciente le toma 2 horas un pulmón llenarse de agua. Que quizás las silencias que estoy escuchando o las crepitaciones no son netamente de la condición alveolar por la enfermedad que tiene, sino quizás Un son pulmón congestivo. claro, que estamos provocando nosotros y no hemos llegado todavía al balance hídrico cada 6. Ya, en la urgencia, si un paciente está intubado y hospitalizado en la urgencia, eso se pierde aún más. Entonces son cosas que hay que tener en consideración que, claro, te vas a sentir súper culpable por lo que pasó, se soltó, hiciste muy bien la quine, el tubo, soltaste la secreción, bien ahí. O sea, quizás Logró solamente el faltaba. objetivo. Claro, no te enseñan en general a manejar un tubo tapado, porque tampoco es que se tape la zona donde tú lo observas. O se puede tapar una vez que tú reconectaste, hiciste todo y después las presiones se te disparan. Pero es cosa de minutos. Mm. Todo ese tipo de cosas pasan. Me ha pasado más de una vez, me va a seguir pasando, yo creo que a muchos de los que estamos acá, pero le partió, no fue tu culpa, No. no fue tu culpa, pero sí monitorizar la sobrecarga de volumen de los pacientes es importante para nosotros porque va a generar muchas veces, paciente cardioperado o no, que tengamos más dificultad del éxito de lo que estamos haciendo. Sí o sí. Y que te digan, oye, el paciente está desaturando, tiene secreciones, pero en verdad el pulmón está congestivo, entonces, Sí. Mm, la clásica. Igual Chollo, libre de pecado. quería Cada hacer vez va otra subiendo más consulta. la FIO2 y uno sabe por qué es. Así que. La Perdóname, clásica. dale. Con respecto a las técnicas kinésicas con uso de ambú, esto se ve tanto en adulto como en pediatría. Consulto porque, bueno, yo nunca lo vi en la unidad. O sea, yo estuve 4 meses en UCI y eran muy pocas veces las que se hacían o KTR o movilizaciones al paciente. O sea, lo que más nosotros veíamos y siendo estudiante era las aspiraciones. Entonces, por eso me parece extraño. Nunca había escuchado sobre eso. La diferencia entre el mundo adulto y pediátrico, un poco, No, y el escenario cardio igual, yo también. diría que es menos, o sea, nosotros en pediatría tenemos mucha patología respiratoria, entonces, y tenemos el invierno, digamos, entonces, claro, esto es mucho más prevalente, ¿m? Es mucho más prevalente. Y lo otro que comentó en un momento la Tami también, es como la percepción de efectividad entre hacerle esto a un adulto que a veces pesa 100, 120, 110. Claro, probablemente poco le voy a poder hacer yo intentando hacer una aspiración forzada, ¿cierto? Entonces, esa percepción de inefectividad ha ido haciendo que muchas técnicas se vayan abandonando un poco. Eh, y, pero sí, lo que sí, al menos uno puede desprender porque yo por lo menos yo no tengo experiencia en adulto, digamos, en estar en unidades de adulto. Entonces, lo que uno puede desprender de la evidencia es que al menos las técnicas de hiperinsuflación mecánica sí se utilizan bastante más. Y vigilar esto del flow bias, en el fondo, que es este flujo hacia cefálico. Ale, como dices, y creo que como dice Fer, efectivamente las UCIs adultos
incluso cuando te formas o trabajas, incluso lo que fue COVID, em, se ocupa muy poco el AMBU para buscar un objetivo como el que nosotros en general trabajamos, que es mucho más rutinario. ¿Qué pasa? Ellos la tienden a ocupar cuando tienen una hipercapnia y están un poco desesperados, y ya incluso cambiaron a un circuito activo, siendo que ellos ocupan pasivo, pero en general sí o sí tienden a ocuparlo cuando tienen una telectasia que no ha sido capaz de revertir con kinesiología o con técnicas kinesiológicas que son en el tórax. Sí te puedo mencionar que yo creo que esto es un poco la deformación, así como los pediátricos en general, también unos haremos más kinesiología con AMBU que otros, y todos tenemos un cierto grado de diferencia. Eso mismo va a pasar con los de adultos. Yo he visto colegas que hacen bastantes técnicas kinesiológicas muy asociados a compresión diafragmática, a presión descompresión, dependiendo del rango de edad. El clapping a todos. Clapping para ti, para ti, para ti, para todos. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque a ellos es lo que les ha funcionado, tienen la evidencia, y al ser el tórax no complaciente, se quedan con muy pocas técnicas en comparación con nosotros. Vuelvo al tema del bloqueo que conversamos. Sí, la diferencia entre adulto y pediátrico existe en la kine, y eso va a provocar que yo he visto colegas que prácticamente posicionan clapping y aspiran en adulto y se acabó. Y llega otro colega que hace más maniobra. Colega que dice, mira, tengo una telectasia, le mete ambú a 4 manos, eso sí. Entonces, el ambú para ellos lo prefieren mucho menos también. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienden a tener pulmones que están fibrosados, dañados, y que a veces el aumento de las presiones sin una medición va a generar mucho potencial para que se dañe más ese pulmón. Pero también va por ahí. Comprendo. Muchas gracias por sus respuestas. A ti, Ale, no es tu culpa. Cami nos hace una pregunta. Consultar qué opinan sobre KTR en paciente pediátrico con fiebre. Deberíamos hacer como un conversatorio de mitos y Sí. sí, y Así Esa es como como quine pregunta y contraindicaciones. exacto. como del ambulatorio igual, ¿o no? Como de la sala IRA era como es como Una una idea contraindicación. como súper, claro, o sea, cuando uno está, yo me acuerdo de estar interno y fiebre era como que no se atiende a este paciente. Entonces por ahí yo creo que vienen probablemente en la UCI eso sea eh, menos relevante. O sea, si tiene fiebre ahora, bueno, lo veo en 5 minutos más, no sé, en media hora más. Sí, O si está muy complicado, lo vamos a ver, igual no pasa nada en realidad. Así exacto. que, pero claro, Ay, en el ambulatorio, en las salas gira, está mucho esta idea que tiene que ver con la seguridad más que nada, pero en realidad uno entiende que el paciente está con fiebre, no, tampoco va a pasar nada terrible. Eh, hay que ocupar una balanza igual. O sea, qué le va a generar más problemas al paciente en ese momento? Si claro, es la secreción y no sé, por el que le va a generar hipercapnia, hipoxia o hipoxemia, versus una fiebre que igual puedes estar monitorizando el tema de la hemodinamia en el monitor, con una taquicardia que no puede, o sea, que puede o no va a llegar a extrema, pero eh, como decía, hacer la técnica adecuada, tampoco hay tanto compromiso, Claro. finalmente. Y al ujú, final, por último, esperarlo, avisar y su paracetamol, esperáis los 30 minutos que la fiebre empieza a bajar y lo claro, podéis hacer igual, ¿no? Exacto. Ahí, chicos, hacer hincapié en hacer una revisión siempre de el protocolo que tenemos en las unidades, el protocolo que puede haber en urgencias o incluso en zonas ambulatorias, como decía Fer. Hay contraindicaciones relativas y absolutas a nivel internacional, que quiere decir que si yo le hago quina a un paciente con fiebre y me va mal, me pueden enjuiciar, para que tengan ojo. Si nosotros, como dice Fer, a veces tenemos, porque el paciente está desaturando, está con un tapón mucoso, tiene el tubo tapado y está con 38,2 porque lleva 24 horas febril, que ya con ni el metamizol no está funcionando, es muy importante que si tenemos la capacidad, deberíamos ser capaces de escribir en algún lado, eh, médico se conversa con equipo, médico residente, que es el que está por sobre nosotros, para hacer la kinesiología con fiebre por razón puntual. Ya, eso es lo más importante.
Segundo, no sé, ustedes se han movido alguna vez con fiebre sobre 38 grados, pero pucha que duele que te toquen. Es horrible, pobres guaguas. Chiquillos, duele que te toquen. Yo, si no es un paciente que está sedado y está con fiebre y en verdad no estoy así en la última, hago exactamente lo que dice Romina, porque duele mucho moverse, duele existir mucho. Entonces, ¿para qué? Si ya que te toquen el tórax le puede molestar, imagínate que lo compriman. Entonces, yo creo que por lo menos los que hemos conversado estamos de acuerdo en que en por lo menos nuestro ámbito se puede esperar. Y si no se puede esperar, por favor, ser súper visionarios en escribirlo y conversarlo con el equipo. ¿Sí? Em, Tamara parece que le... antes de pasar la manito a Tamara, Diego dice que en cuanto a la fiebre depende de qué nivel de alerta tiene el paciente. No es lo mismo un niño pataleando a uno ciego paralizado. Toda la razón. Toda la razón. Y sí, Giovanni, todo el rato. Estas llamadas, porque el paciente está taquipneico, ha bajado la saturación. Tú tomas el termómetro, se lo pones al paciente, porque nosotros sí tomamos la temperatura, ¿verdad? Antes de ver al paciente. Y no, pero si tenía hace 20 minutos 36,6 y era 38,2. Y tú Ujú. así como, no son pollos. No, de Pásale repente algo. uno tiene la capacidad ya de que tocáis el paciente y decir, ah, no, está muy calentito, termómetro, listo, se acabó. Eso Sí, era. de hecho es muy buena estrategia tomar la temperatura. De hecho, en muchos protocolos, en algunos lugares, eh, deberías tomar la temperatura antes de ver a tu paciente. Sé que puede ser un Siempre. poco cacho, pero usualmente está en casi todos los protocolos de atención kinesiológica segura. Tamara, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias igual por la presentación. Tengo algunas dudas con respecto a la medición de la mecánica ventilatoria en el paciente distresado. Eh, bueno, yo trabajo en la UCI de Antofa y en muchas ocasiones cuando medimos mecánica ventilatoria, las constantes de tiempos nos salen invertidas en pacientes que están hipoxémicos, hipercápnicos. Entonces ahí como equipo igual nos entra la duda de si le hacemos caso como a esta inversión de la relación IE, porque nos salen tiempos inspiratorios muy Ah, largos, ok. con tiempos expiratorios cortos, menor a 0,5, por ejemplo, nos ha salido en el último paciente que medimos, que era un paciente con una CO2 de 80 y ya pronado y todo, paralizado. Entonces, no sé si les ha pasado, si toman en cuenta después como de la medición de la mecánica, realmente cambian el tiempo, eh, quizás como saber su experiencia de eso, porque hemos tenido la duda como equipo con respecto a eso. Bueno, podemos comentar. Podemos comentar de eso. Eh, yo te diría, o sea, la primera idea que se me viene a la mente es que ¿Cómo? muy pocas veces he tenido que programar una relación IE como invertida en realidad. Sí. Yo casi siempre 1 a 2 es como el piso y de ahí más. O sea, a un paciente obstructivo uno generalmente le da más tiempo expiratorio. Entonces, muy pocas veces una relación invertida. Después, la otra idea que se me viene es cómo están calculando las constantes. Eh, Algunos ventiladores las traen incorporadas, otros no. Em, y ahí tal vez uno pudiese hacer una comparación con una medición externa, digamos, o sea, tomar los valores y medirlo y calcularlo, que puede ser una alternativa. Em, y por otro lado, eh, está esta idea, ¿cierto? Que yo diría que se cumple bastante, que es en los pacientes que tienen más problemas elásticos, es decir, como problemas restrictivos del distrés, suelen tener constantes más cortas, es decir, tanto inspiratorias como expiratorias. Por lo tanto, pueden requerir tiempo inspiratorio más cortito y tiempo expiratorio más cortito en tanto las curvas lleguen a cero, ¿sí? Sobre todo la expiratoria. Y en los pacientes obstructivos es donde uno puede mm, echar mano más que a o sea, sí la relación, pero a través de bajar la frecuencia. Ese es como el mensaje. ¿Sí? No es ajustar la relación
a toda costa de los tiempos, es decir, por ejemplo, dejar un tiempo inspiratorio a 0,3, porque quiero dejarle un tiempo expiratorio más largo, ahí es como que está exagerando un poco el concepto. Ahí el parámetro que es más útil es bajar la frecuencia. Tú bajas la frecuencia e inmediatamente se te alargan tanto el tiempo inspiratorio, porque los pacientes obstructivos requieren mucho tiempo inspiratorio para medir el aire también, tanto el tiempo inspiratorio como el tiempo expiratorio. Y ahí lo que hay que vigilar es que la curva de flujo, ¿cierto?, llegue al cero. Pero no, al menos a mí no me ha pasado. Lo que sí, en ocasiones he sentido que lo que sale por fórmula, digamos, y que uno calcula, yo siento que puede ser que no sea tan exacto como con lo que estoy viendo en la gráfica, ¿ya? Porque en modos controlados por presión, que creo que es lo más fácil, uno puede ajustar el tiempo de acuerdo al flujo inspiratorio, ¿cierto? Cuando este está tocando la línea de base, uno dice, ok, se está cumpliendo más o menos un tiempo apropiado. En volumen es más difícil porque no tenemos esa medición, entonces ahí las constantes pudiese ser una alternativa. Y ahí uno puede decir, claro, siento que podría ser un poquito menos, un poquito más, pero nunca, al menos me ha pasado eso que te salga así como aberrantes casi, claro, como, no sé si alguien... No, eh, no, la verdad es que no. O sea, de las corrientes como de la titulación de la frecuencia respiratoria, que de repente son como, la gente tiende a ser como muy encasillada, como o ajusto por volumen minuto, o ajusto por frecuencia respiratoria o más baja, dejando tiempo expiratorio alto, o ocupo la constante de tiempo de que sean 3 constantes expiratorias, eh, pero no, como que no tienden a mirar un poco más allá y adaptar cuál es la mejor estrategia para el tipo de paciente. Entonces, lo ideal siempre va a ser como tener eh, el- como el conocimiento para poder nosotros un poco guiar al equipo y tomar la mejor decisión con respecto a eso. O sea, sé que hay algunos estudios de IA invertida en SDRA, pero que han sido muy poquitos y que no tienen mucho sustento eh, o base metodológica. Entonces, ojo ahí, vale. Tami, ahí mira, también, Tami, ajá. Eh, Esta parte hacemos la pregunta que nos hizo Giovanni y vamos cerrando. Podemos hacer otro conversatorio, chicos. Ha estado muy bueno. Gracias a los que se han quedado hasta este punto. Tami, mira, en general, como dice Ethel, son pocos los estudios que trabajan efectivamente con relaciones invertidas y en general van apareciendo cada vez más estudios de lo malo que es. Es así de simple. Em, el problema, entre comillas, de la mecánica que tú puedes ir viendo en el tiempo es que es un sistema matemático que si bien toma hartas variables del paciente y en general te ayuda mucho, es una herramienta más. No es la verdad absoluta como mencionan los chiquillos, creo yo, porque además, si bien son mediciones indirectas dentro de lo directas que pueden ser, y es así, no es que yo tenga un balón isoférico metido, depende de quién lo midió, cuánto tiempo pausaste, hiciste bien los cálculos, con qué volumen lo hiciste, con el que tienes programado o con el que mediste en la curva, cuánta fuga hay. Entonces, todas esas cosas te van a jugar en contra. Tampoco esa fórmula te habla sobre atrapamiento aéreo. ¿Qué pasa? Yo voy, mido en el tiempo la mecánica en ese segundo, pero cuando hay un atrapamiento que puede ser dinámica, dependiendo del paciente que estemos hablando, yo sé que me dijiste I3, pero te lo pongo así, porque muchas veces te marca I3, pero también hay un autopip, que es para otra discusión, que no está medido, no está en el tiempo, te puede generar problemas. El atrapamiento dinámico te va a pasar la cuenta en 3 horas y te va a tomar 3 días sacar ese atrapamiento que provocamos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo que dijo Fernando, creo yo, que la curva acceleratoria llegue a cero y te guías con la mecánica que te dio. Si hay algo que es lo único que todos podemos estar de acuerdo que sí es rey, es que si tú flujo exhalatorio no llega a cero, estás atrapando. Independiente de si es distrés, independiente de si es obstructivo, hay reglas que sí no podemos dejar de cumplir. El TI lo podemos variar, pero la curva exhalatoria cero no. Por ejemplo, yo no trabajo con el 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. No. Curva exhalatoria cero y el TI lo que me permita manejando, como dijo Jaime, la frecuencia.
y me voy a aguantar un rato una CO2 permisiva sabiendo que estamos en un proceso teórico como equipo de desinsuflación. En este caso, OSIATIS 3, recluté. Hay otras maniobras a las cuales le puedo meter mano en vez de irme a una relación IE que sé que más adelante me va a generar en un proceso activo de respiración un problema. Eso. ¿Te ayudamos un poco ahí también? Hay que Sí, hacer sí, uno sí, de mecánica o de maravilloso. programación. Lo que sí era Sí. como, bueno, nosotros no, cuando nos salen tiempos invertidos, la verdad es que no lo ocupamos porque son, como dije, aberrantes, porque en realidad no es fisiológico. Pues, entonces casi siempre nos guiamos por el 1 es a 2 y a veces 1 es a 3 y claro, siempre viendo que la curva de flujo llegue a cero. Así que, pero solo quería saber eso, si les había pasado que con los cálculos les haya salido invertido. Pero como Una dice Tamara, claro, pues depende mucho del operador, de cuánto tiempo, del volumen, de los seteados, etcétera. Así que gracias. Gracias a ti, Tamita. Y la pregunta de Gio, y con esto damos cierre a este conversatorio, es ¿qué opinan de cuando se intuba al paciente y que hay que dejar una frecuencia respiratoria similar a la que el paciente tenía antes de intubar? Taquipnea. Hay que hacer uno de programación inicial, parece. Un Sí, Ese es un conversatorio. buen tema, así que Inicialmente Buenísimo voy a ir a tema. bajar ahí. Eh, la respuesta corta yo diría que es no. ¿Ya? La respuesta corta es no porque el paciente está con ese nivel de taquipnea, ¿cierto? Porque probablemente no logra mover un volumen corriente apropiado por diversos motivos. Y una vez que tú pones el tubo, ¿cierto? Y generalmente sedas al paciente, entonces el ventilador es el que está haciendo prácticamente todo el trabajo y logras volúmenes corrientes más controlados y eso te permite ir a valores más de normalidad, si queremos ponerlo así, ¿ya? O de adecuados a la situación clínica que está viviendo el paciente. Entonces, no, la respuesta sería no. Y lo que habría que hacer ahí es una programación inicial, lo que estamos diciendo, porque uno cuando estás programando al inicio, estás programando un poco a ciegas lo que tiene que ver con el volumen minuto. O sea, el volumen corriente uno lo tiene claro, ¿cierto? Uno pone 6, 7, 8 ml kilo, no hay muchas dudas, el peso ideal, pero en relación al volumen minuto, es decir, cuánto frecuencia acompañada a este volumen corriente, eh, uno siente que está un poco a ciega. Hay algunas líneas ahí que son sugerencias, por ejemplo, valores entre 100 a 200 ml por kilo de peso, son como buenos valores para tener de referencia, ¿ya? Es decir, eh, y entonces si tengo un tal volumen corriente, ¿cuánto me falta para llegar a este objetivo? Son solo para partir en realidad, esos son programaciones iniciales, luego tienes unos gases con los que tienes que comparar. Pero eso, la respuesta corta a tu pregunta sería no. Concuerdo, de hecho, es muy probable que si dejas esa frecuencia respiratoria 2 minutos, vas a ver que la curva no llega a cero. Y así que hay que ceder al paciente. Eso. ya, chicos, no sé si les parece bien que concluyamos aquí. Fue maratónico, 2 horas, así que súper bien. Ojalá que le hayan podido sacar mucho provecho a los asistentes. Muchas gracias por haberse sumado a esta instancia. Definitivamente ya creo que vamos a tener que hacer otra más y a ir viendo los temas que se puedan ir tratando. Muchas gracias a Aitel, muchas gracias Fernando por su ayuda en esta situación. Fue muy, muy provechoso, siento yo, ¿no es cierto? Así que Totalmente. muchas gracias, chiquillos, por todo. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Gracias, Tami. Esperemos ahí ver en qué momento hacemos otro más y dejar claro de que vamos a subir el video en algún momento al YouTube de la sociedad, así que para poder compartirlo, para que puedan repasar algo si lo quieren, así que para que no se preocupen en ese sentido, ¿ya? Así que ahí Muchas 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 gracias a gracias. gracias. todos. Gracias a Pero todos. todo, que estén Viste, el bien. Fernando se pasaron. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Sí, Nos Gracias por la vemos. muy, invitación. muy entretenido. Sí.